Jo us porto l'aigua. Jo us entro l'aigua, como señorito. Vale. A ver. Pero que nadie me diga nada. ¿Así? ¿Aquí estoy bien? ¿Se me ve gordo? A ver, por favor, reflexiones del diván. ¿Se me ve gordo? Sí. Pero tiene que ver con que quizás lo estás, un poco. Hola, queridos amigos. Seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado cuando entráis en una aplicación como Tinder, Freaky, Mythic, que Freaky es una nueva aplicación especial para frikis. Oh, esto es Es una interesante. aplicación ¿Friki? de Freaky. Claro. Ha tenido un éxito tal que ha estado bloqueado el acceso durante Todos los países. meses porque no se podía Del llegar éxito, a ¿no? registrar más gente del éxito. ¿Os habéis preguntado cuando tenéis la suerte de quedar con un desconocido o una desconocida, qué hablar o qué no hablar en la primera cita? Entonces, este es un primer vídeo informativo. Yo creo lo primero, clarísimamente, barajas preconstruidas de Magic. Para romper el hielo. ¿No? ¿No lo ves? No. ¿No lo ves? Por Doctor ejemplo, Arqueo honoris causa Arqueólogo, en, no lo en- ve. en Tinder. No. Yo creo que hay que poner todo sobre la mesa Toda la al carne- principio. Tienes ¿Para dos qué posibilidades. ¿Para qué vamos a perder más tiempo? Una es ir Destroyer de hola, soy Arqueo, me gusta Warhammer, pintar miniaturas de acá, Y tengo un buscar canal sus de YouTube. colores, tengo un canal de YouTube y por las noches me visto de Mike Mientras chupas huesos. mientras chupo huesos. Entonces, lo Hombre, pones si todo ya. si superan ese filtro. Si superan ese filtro es amor para siempre. Pero tú no te hiciste una foto en Tinder con una máscara de luchador. De luchador de mexicano. De luchador Pero mexicano. esa cuenta no funcionó, ¿no? Sí que funcionó más aún. Con esa máscara de luchador mexicano conseguí más match que sin la máscara. no te la cara. El ser dijo, es verdad. Sí, sí. No. Lo que pasa es que luego no superaban el Me ha filtro. quedado Cuando me claro veían que- sin la máscara, Muchísimas gracias. decían, ha perdido todo. No es Peter Parker. Estudiar bien en el mercado. Ustedes vienen del mercado. En estos 2 días me ha quedado clarísimo. Oye, este sofá lo podemos traer a los Grumpis, ¿eh? Sería un buen. Me apetece romperlo como Farray, como Ignatius. ¿Sabes? Aguanta el agua, el sofá. No. Pero Entonces, No lo queremos probar. ¿qué estamos haciendo aquí? Aparte de hablar. Hola chicos, chicas, ¿Qué terceros estamos ornitorrincos, bienvenidos de nuevo al canal de Crying Grumpis. Yo soy Chef Grumpy y me acompañan como siempre o casi siempre. Pues vuestro amigo y vecino Arqueo. Dar Grumpy que vale más dar que recibir, pero yo estaba sentado en una mesa blanca con todos los juegos detrás y... Es que hemos ¡Teleport! decidido- ¡Pum, pum! La capacidad económica nos ha permitido cambiar el set Se durante nota- un día. se nota Durante que- un día. se Durante nota un día. que Es un los viaje de Grumpy- ida y vuelta. No podemos volver, podemos volver a usar el set, este set. No. Es nuestras oficinas externas. Chef, no te lo he dicho, no podemos volver. Nos ha dicho el señor acá que no podemos. Nos secuestran, nos secuestran. No, que no podemos volver aquí. ¡Ah! Que ya... Ya somos non gratos en Somos Logroño. non gratos. Tenemos Somos veda de de la entrada. noche y... Sí. Bueno, luego te lo explico. Bueno, y nos acompaña. David, trabajo en acá y me han engañado para estar aquí. Pero vilmente. David, ¿sabes que estás muy atractivo con gafas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú A no ves veces que, no las llevas. estás como proyectándote a ti mismo? Porque... Yo sé Y No empecemos, Yo que así sí, acabamos soy ayer. atractivo. Es un interior... Tenéis las gafas muy parecido. muy parecidas, quizás. Sí, ¿Es casualidad? Esa No, es la porque él pregunta. tiene Yo creo un que- brillo especial en la mirada. Bueno, pero es porque es muy guapo. Quizás a David también lo conocéis como señor acá, mencionado posiblemente habitualmente en la cúpula. ¡Qué Y- gran canal la cúpula! Y desde hace tiempo yo quería que nos sentáramos un rato a hablar contigo. Ya no, aparte de acá, de cosas que tengo De que antes, ver. además, vida. ¿eh? Puedo dar De antes fe. de la cúpula, sí, Puedo claro. dar fe que de muchísimo antes dijo, molaría mucho tener una entrevista con alguien del sector de pinturas de España para tocar temas que creo que son muy interesantes. De Grupis versus. Nan, 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 nan. Porque estamos De hecho, en Antena Sí, 74. debo Esto no es decir- habitual. debo decir Esto que no es tú- habitual. Esto- Tenemos Yo guión. creo... Tenemos guión, no es habitual y lo Es sabéis. el Es habitual primero- y los groupies finalmente han caído en un patrocinio. Y a mí me ha salido mejor que enviarles motes, que es lo que habitualmente hacemos.
O sea, que no los has comprado con Exactamente. Se ha comprado con las cosas que se compran. Un grumpy se le compra por la comida. O sea, al grumpy se le compra con la comida. Bien. Porque, Vale, porque a ver, a mí un no, yo bocata bien chorreoso de amor. Así ha sido. Y luego hablamos de los botes, si queréis. Porque no se puede comer los botes. Ah, pensaba que si podías comer aquí, sí puedes comer. De hecho, qué mejor que comer en un sofá. Va a ser raro, voy a poner esto para que... A ver, entonces tenemos un guión con preguntas que nos hemos preparado durante meses. Bueno, Hemos ido filtrando. el día que nos dijo que veníamos. A ver, durante Eso meses fueron que todos los en el meses. plazo de ese mes o de esos 2 meses, Pensando. durante un día, concretamente una Habéis hora, tenido un challenge diario. De preguntas. No, fue un café. Brainstorming. A ver, fue un café con leche, ¿vale? Cerca de Gigamés. O sea, fue un café con leche cerca de Gigamés. Gigamés no patrocina este espacio, pero podría. Con la que nosotros patrocinamos Gigamés. A ver, correcto. Nosotros nos patrocinamos a ellos de toda la vida. Y financiáis. Sí, sí, el señor Alejo Cuervo. No sé, yo creo que le he pagado. Al señor Alejo Cuervo creo que le he pagado. La No sé. Universidad Parte de Black cuánto? Lotus. No, pero en plan de Black Lotus no sé, pero medio seguro. Al señor Gigamés seguro. Y al señor Norma, que está, que es el del otro lado, otro par. Quizás. ¿Qué queréis? ¿Empezamos así? ¿Alguna cosa Yo más? empezaría, sí, como dice él en Tinder, todo encima de la mesa. Todo encima de la mesa. Vale. Primera pregunta. ¿Es Pero España? Pregunta por Fíjate. pregunta, no todas a la vez. No hagas... Pregunta número 1. No, un no. poco de. ¿Es España una potencia mundial en el mundo de las pinturas? Mundial, ¿eh? En este país, quieras Está que bien no, que le se expliques la concentran. pregunta. Claro, yo sintetizo Él hace la y él- pregunta. y él la Tú contextualiza. Y tú la expones molestas. Y yo molesto. Se Y luego él concentran contesta. algunas de las empresas más grandes del sector de la pintura. O esa es la percepción que tenemos desde aquí. Con acá a la cabeza junto con Vallejo. Ujú. Y no solo eso, sino que también la cantidad de pintores que han ganado premios. Y este que han año más, ganado con el Golden tema Demon. de la Golden Por Demon. ejemplo, en la Golden Demon salió una estadística que hablaba que el país con más ganadores que ha habido de la Golden Demon ha sido España, superando a Inglaterra. ¿Por qué crees que Sí, ha es pasado verdad que es esto? así, que es una potencia a nivel Que es tanto de una producción Y como de... quizás la miniatura que ha ganado la Golden Demon no estaría precisamente pintada con Citadel. Ahí lo dejo. Pero ¿Es obligatorio en la Golden Demon que esté pintada? Yo creo que hay una persona que lo lame, como los arqueólogos. Como los arqueólogos, por Ya te las hice. lengua son capaces de... ¡Ah! porque Pintura acá. es extraño toda esta cantidad de pintores que hay, pero a la vez no hay un gran rango de tiendas, es algo muy minoritario. Ahí en el mercado español es un pelín peculiar, porque siendo un mercado o digamos un país en el que hay una cultura modelística muy importante y una base de pintores increíblemente buenos, no somos un gran mercado a nivel comercio. Entonces, mientras que otros países centroeuropeos, Estados Unidos, Reino Unido, son grandes mercados a nivel económico y muy compradores y muy jugadores, sin embargo no han desarrollado esa cultura o esa, de hecho, hablando muchas veces con compañeros y de las posibilidades del estilo de modelismo español, es muy limitado a ciertos concursos o ciertos países porque en otros sitios no gusta este exceso de realismo o este exceso de complejidad. Y respecto a la fabricación de pinturas, sí, es un hecho. Hay, como en todos los mercados, hay competencias locales o empresas que no han podido escalarse, pero creo que más que lo que significa el monto económico que supone Citadel, que supone Vallejo, que suponemos nosotros, es un tema de la capacidad de internacionalización. Y lo que sí que es un hecho es que independientemente de lo que se facture, las empresas españolas, junto con Citadel, son las que más mercados han conseguido abarcar y han conseguido entrar, al menos con pintura acrílica, porque Pues luego estarían las pinturas tipo laca, que lo que pasa que vosotros, un poco por la vertiente del hobby que abarcáis, El adoctrinamiento. no están implantadas, pero Tamiya, obviamente, Unce Color, Hoi Color, bueno, pues
son empresas que están en medio mundo también, ¿vale? Entonces podríamos estar hablando de Citadel, porque obviamente es el que más volumen económico mueve, japonesas y españolas. Y luego hay Y tiene que empresas... ver es una cuestión de formulación, de posicionamiento, Bueno, yo creo que de las marcas hay españolas hay un- asociadas. Es igual cuando hablamos de un mundo que conozco, ¿no? Cuando yo trabajo, sabéis, trabajo en una empresa que elabora pasta y helados, ¿no? Pues evidentemente la pasta, o sea, yo soy un competidor externo porque la pasta tiene que venir de Italia, ¿no? O sea, hay una asociación... ¿Está grabando? Debería. Yo solo sé que tu compañero de la cúpula, Barbut, claro, no tiene el lanzado directo y ha hecho un timelapse del primer skit. Es que ¿vale? él domina O sea, muy bien lo que en el son- primer skit ha hecho un timelapse, ¿vale? ¿Cómo Ha es estado. el Mass Marketplace? Es como se llama la búsqueda de nuevos mercados. No, ya no es tanto la búsqueda de nuevos mercados, ¿no? Eso podemos hablar luego, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué es una cuestión de formulación, de que es donde por A o por B se concentraron las empresas productoras y fueron eliminando y además se traslada luego a otros tipos de pintura? Yo O sea, creo por que ejemplo, hay la de una... paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una decisión muy acertada en el caso de, obviamente, la empresa más veterana, que es Vallejo, que apuesta por la pintura acrílica y que trae la pintura acrílica al modelismo estático. ¿Por qué? Porque obviamente, frente a opciones que además luego la evolución del regulatorio y el impedimento de exportar fácilmente determinadas pinturas, incluso directamente el baneo de marcas como Umbrol en el espacio europeo, mientras que las pinturas acrílicas no tienen ningún tipo de barrera, ni tema tóxico, ni temas de envases, ni de manipulados, ni de nada. Simplemente, para que os hagáis una idea, no se puede vender fácilmente un spray fuera del espacio europeo debido a que vale más el transporte cumpliendo la normativa y teniendo que transportar Si con no me solo equivoco, una serie de transportistas. Si no me equivoco, Con lo cual, aéreo no, directamente pero eso no se hace. Tienen que ir con barco, ¿no? Los sprays. Sí, bueno, el transportista tiene que tener una serie de certificaciones y una especie de cadena de custodia que permite el control de productos flamables, tiene que pagar por cantidades exceptuadas, bla, bla, bla. Es complejo y se puede hacer, sí. Lo que pasa es que estamos vendiendo botes de 10 euros. Entonces, solamente el registro documental es más caro que 10 euros. Entonces, ¿qué sucede? Que es verdad que el producto español de base acrílica ha ido desplazando de forma muy importante a marcas que eran preexistentes a todas las marcas españolas, como pueden ser Umbrol, como puede ser Tamilla. Luego hay decisiones de distribución que acompañan o no acompañan cuando marcas, puedo explicarlo, marcas japonesas tienen un modelo de distribución un tanto peculiar, un tanto rígido, muy tradicional. Solo funcionan con una serie de empresas, la serie de empresas pues a lo mejor no son las favoritas de las tiendas para trabajar o no mantienen las posiciones de stock que son requeridas, pues obviamente el mercado va tirando de aquellos que son capaces de suministrarle en 3 días con la cantidad de pintura que consideren. Entonces, creo que la decisión de apostar por pinturas acrílicas ha conseguido posicionar muy bien. Todo eso fue un proceso de aprendizaje y desaprendizaje de todos los modelistas de los años 70, 80 que estaban acostumbrados a trabajar con pinturas esmaltadas y creo que ha cuajado. Y a día de hoy, nosotros, por ejemplo, que somos una empresa que también oferta productos oleáceos, esmaltados, etcétera, pues te das cuenta de que tenemos, digamos, el caballo ganador es la pintura acrílica y luego también hemos conseguido desarrollar una gama de efectos muy potentes que y una parte editorial que los ha respaldado, que nos ha permitido estar muy bien posicionados en mercados bastante lejanos, ¿vale? Quizás es una de las marcas acá que más apuesta por los libros. Me parece muy curioso que algo que todo el mundo creo que últimamente está con el tema, sobre todo con esta movida de las IAs, y el tema de los ordenadores, de los PDFs, de los canales de YouTube, que yo siempre os veo muy fieles y muy afines a los libros. Es un sello personal de acá, es algo que creéis que realmente tiene salida. Voy a hacer una pregunta dura. O sea, ¿os sale a cuenta todavía hacer libros?
¿Hay beneficio Bueno. o es romántico esto? Hay un poco de todo. Hay libros que son claramente muy lucrativos dentro de lo que podemos definir como proyectos muy intensivos en mano de obra, en que esa mano de obra es especial, realmente especial, porque solo talentos pueden hacer esas obras, que luego tienen que hacer el redactado, que luego se tienen que montar. Pues un buen libro tarda 2 años en Por hacerse. ejemplo, los FAQ, ¿no? Los FAQ son libros que 2 años, sí, me interesa mucho el dato, la 2 producción normalmente se va a 2 años, sí, con un FAQ. ¿Vendéis combo? O sea, físico y digital del mismo Sí. libro. O sea, cuando compro el libro tengo... Solo hay tengo- algunas excepciones, como por ejemplo los FAQs, que nos parece que son enciclopedias que, si no me equivoco, solo están impresos. Y luego obviamente hay cierto pudor por nuestra parte de que los libros más valiosos, al final sabemos que nosotros tenemos una app que puedes también en Apple, ¿cómo se En llama? App Store. En el App Store puedes comprar los libros de acá, todo esto, pero bueno, al final estás mucho más expuesto a la copia, pero sabemos que circula mucha copia también de todos los packs. Entonces, por partes un poco, hay libros que son muy lucrativos, hay libros que no lo son, y que no lo son, pues nosotros ya sabemos. Para eso hay decisiones de negocio, como son pues ir a X unidades en la tirada de ciertos libros, ir a otras, libros que aunque nos puedan criticar en un momento dado, si no se venden más de 1000 libros en español de un libro, no se pueden hacer libros en español, ¿vale? Es que a veces Entonces- no somos conscientes que las empresas quieren ganar dinero también. Bueno, para es que sobrevivir. yo solo, cuando os veo y demás, quiero que penséis que las empresas no es una especie de argamasa y ser un poco villano que vamos como el tío Gilito viendo el dinero. Es que las empresas es empleo directo y empleo indirecto, y al final, si tenemos modelistas que afortunadamente desarrollan el hobby porque 100% de su tiempo pueden estar trabajando en el hobby y no tener un trabajo y por la tarde hacerlo, eso vale dinero, porque a todos nos gusta ser pagados y además nos gusta a todos ser bien pagados. Entonces, producir un material cuesta dinero. No es tanto que digas, es que quiero o no quiero, me sale o no me sale rentable, al final es que tenga sentido para que el modelo pueda continuar, simple y llanamente. Hay algunas publicaciones que se hacen, por ejemplo, se hacen bilingües, pues típica página en castellano, típica página en inglés, pero hay libros que no se pueden montar de esa forma, ¿vale? No se pueden maquetar así porque es un FAQ, entonces te vas a un libro de esta dimensión, impagable, etcétera, etcétera. Yo ¿vale? creo que tampoco es una barrera muy seria, ¿no? Aquí, en el idioma. Hay técnicas que ya Bueno, están me en refiero inglés, a, al final hay códigos estamos de en... colores que los puedes ver, hay imagen visual que te hace un Sí, trazado. son libros en general muy visual, pero bueno, al final se entiende, la gente quiere leer en su idioma. Otra cosa es que no haya suficiente gente en su idioma que respalde los proyectos. Y eso ya hay cierta expertise y cierta curva que ya controlamos y sabemos lo que se puede vender y lo que no, ¿vale? Y por eso hay algunas series de, por ejemplo, un tema que tiene el modelismo muy peculiar es que las publicaciones periódicas prácticamente han muerto. Fracasó a nivel mercado español, euromodelismo, eurofiguras, etc. Y nosotros, por ejemplo, cada vez espaciamos más las publicaciones periódicas porque pasa una cosa, y es con las nuevas formas de comunicación, redes sociales, etc., las publicaciones periódicas ya no traen nada nuevo, que creo que le pasa a Wild Dwarf, por ejemplo. Lo que pasa que como Games Workshop usa inteligentemente sus publicaciones periódicas para complementar aspectos del juego o para, digamos, entroncar con temas que enriquecen. Con lore, con... Exactamente. Es Lo que más pasa es que allá. hacer con una reglamento. maqueta de un vehículo es bastante atemporal, ¿vale? Entonces, cuando no teníamos redes y la forma de encontrar la novedad era leyendo una revista o era como el vehículo, ¿no?, de la información. A día de hoy las publicaciones temporales prácticamente están desaparecidas. Eso es importante porque también hace que se modifique mucho el patrón de trabajo. Sí, claro. Antes podía haber mucha más gente cobrando por artículos que salen en publicaciones periódicas y que interesa tener cierta renovación, y ahora se estrecha mucho ese abanico porque al final lo que tienes es un grupo más reducido trabajando en publicaciones más Pero posiblemente potentes. de más calidad. Correcto.
Luego hay otra decisión que es personal. Pues yo creo que nuestro jefe, Fernando, es una persona que disfruta haciendo libros. Y creo que cualquiera que le conozca, pues lo sabe. Y entonces, al final somos un negocio que entendemos que hay partes más rentables y otras menos rentables. Si lo miras desde ese punto de vista del negocio del tío Gilito y del villano, ¿no? Un poco, ¿qué sucede? Nosotros pegamos un cañonazo un poco gordo diciendo, creemos que si los libros que se vendan, sean muchos o pocos, están hechos para que interactive, explicando en gran parte cómo se usan nuestros productos, aunque somos la única empresa que permite el uso de otras marcas comerciales en nuestras publicaciones, no lo vais a encontrar en ninguna otra empresa que tenga un vínculo con la pintura, las herramientas y luego también con el mundo editorial, ¿vale? Pues creo que nos gusta hacer los libros. A día de hoy es una parte importante, sí, pero es una parte que hay que saber gestionar muy bien porque es una categoría de producto que está estancada. Yo es que lo Si veo, lo analizas en cifras, está yo estancada. es que lo veo arriesgado. Y con menos libros de más calidad facturamos prácticamente lo mismo. Lo que se mismo que facturaba con antes. revistas y con Por ejemplo, me parecen muy interesantes las publicaciones, estos libritos que sacáis en DIN A5. Son brutales. Los e-learning son e-learning. libros Muy técnicos, muy específicos. No son sobre caros, un no llegan tema. son a capítulos, euros, por así claro. decirlo, son libros, podemos llamarlo técnicamente, libros de prescripción. Y de aproximación. Yo también, Hay yo mucha gente me que voy a ir a empieza- otro Y de lado, entrada, vale. al hobby sencilla y ver y al final es testar. Por ejemplo, yo detecto en comentarios o en conversaciones cuando hay alguien que está empezando, comprarse el Fact That Now es una decisión de compra importante. Sí. Sin embargo, porque tampoco sabe muy bien, no estamos ya tan acostumbrados a leer, tener una pintura al lado, ir leyendo, anotar, etcétera, y seguir un poco el manual, ¿no? Te pones el móvil, es mucho más compacto, de hecho puedes escuchar sin estar mirando y puedes seguir. Yo creo que muchos cuando vemos a los Grumpies o la cúpula o lo que sea, estamos pintando, de hecho. Sí. ¿Vale? Yo veo una asociación entre lo que estás hablando y los libros. Yo no compro libros de pintura ni modelismo, pero tengo libros de cocina. Y al final, no sé, hay un ruidito, tu teléfono. Entonces, al final en los libros de cocina hay una gran diferencia No entre... sorprende, ¿eh? Y el libro de cocina o el mirar artículos en un blog, ¿no? Donde me explican, ¿no? Y aparecen unos nombres y le da mucha más importancia al final a las personas que hay detrás, ¿no? O sea, no es lo mismo coger, no estás hablando de vuestro FAQ, ¿no? Voy a entender que en vuestro FAQ, no sé, acaso hay algún inglés que se complique la vida, ¿no? Que justo llegué aquí, no haya cogido nada más. haya decidido que no entiendo una puta mierda, Pero- pero ha llegado al minuto 12, 15 y ya ¿Qué? ha dicho, fuck, no me jodas. No me jodas, está muy mal. Beef, Bueno, ¿no? quiero beef. Pues no es lo mismo para mí cuando yo cojo un libro de cocina sobre las 1080 recetas de Simeón Ortega, ¿no? Que cuando me voy a coger el libro de los hermanos Roca o de... Hay diferente, ¿no? Donde te explican su carta, donde te explican sus procesos, o si ya te vas a Auto, te vas a un Modernist Cuisine, ¿no? Que es una enciclopedia de 700 pavos, ¿vale? Donde te analizan técnicas que han hecho una versión más pequeñita, ¿no? Entiendo que ayuda por ahí. ¿no? Hay una parte que al final, para esas editoriales y en concreto esos chairs, es generar imagen no personal o imagen de empresa. Hay una parte que es coleccionismo, que hay gente que lo que hacemos es coleccionar libros Sí. porque nos parecen estéticamente muy potentes, bellos, es algo que en algún momento Huele. te entretienes. Huele. Son libros de ¿verdad? consulta, Y además, no son qué libros maravilla. de Hay una lectura. parte un poco romántica que yo pienso y es que, yo qué sé, cuando mi hija tenga 10 años, pues pueda haber un libro, a ver si por lo que sea ya no hay ese tipo de cosas, y tenga esa biblioteca que Bueno, diga, de hecho, qué guay, cómo esto se transmitía y se ayer hubo una aprendía. y todo anécdota, esto. ayer hubo una anécdota hablando del libro, se me acercó él y me dijo, el libro este que hay en la vitrina Sí. es tu libro de cuando yo empecé, es un libro súper antiguo. En la vitrina, no dentro.
No, dentro, en la No, tienda que en la tenéis. zona de la tienda. En la zona de la tienda está un libro blanco que yo he visto en casa de. Que era como mi biblioteca, o sea, mi libro de cabecera. Recuerdo había una serie, yo no sé si se compraba o se hizo por fascículos o lo que sea, que era una serie con tapas negras, que era también sobre modelar y hacer modelismo, y son 4 o 5 números, se lo tiene mi padre. Y sí, pues la verdad que El te da punto unos... romántico. Y además eso, si lo estudias desde un punto de vista histórico y te gusta entender por qué las evoluciones y tal, un poco relacionado con la primera pregunta que me hacéis, pues entiendes que se empleaba en ese momento. Entiendes que había gente que con pigmentos o tal, pues rayaba témperas, Como hacía dijo Azofra, cosas mucho que más... nosotros hemos aprendido a pintar en blanco y negro, que nosotros no había internet y se hacían revistas que no se pagaba el color porque eran caras y te luego- explicaban cómo se hacían las veladuras en grises. Hay una cosa muy importante, y es que también hay distintos segmentos de edad entre la base de clientes. Entonces todavía hay una Eso me base de interesa. clientes Sí, esto lo tenemos por ahí atrás. eso esa- me 55 años, 60 años, y ojalá que estén 100% a tope y puedan seguir modelando con más de 60, y son más propensos Al a libro. consumir libros. Porque La si juventud conocemos a también nuestros consume padres, libros, es lo que te tu quería padre preguntar. tiene Instagram, o vuestros padres, ¿verdad? Pues tienen Instagram. No, mi madre sí, pero para enterarse Igual he de hecho lo una que pregunta es- incómoda porque no... Mi madre sí. tiene Facebook y es un problema. Vale, sí, a mí me ¿Cómo? pasa igual. ¿Cómo lo lleva? ¿Ha hecho había alguna foto que no debía? Pero no lo usan para... Lo usan... Para ellos- mirar, pero Exactamente. no para escribir. Son Un líos. lurker, yo también soy un lurker. Bueno. Una pregunta, venga, va. Porque si no, de aquí no nos va. Que tenemos no, que que ya agotar. está la pregunta, pero Tenemos respecto que a lo- agotar. es que ha dicho hombres mayores y mujeres mayores de 60 años, ¿los libros entre la gente joven notas que se vende? Ya que tenéis una tienda aquí, ¿lo podéis ver de primera mano? ¿O va más dirigido a Es un muy público de...? difícil dar una... Yo sí te digo, No tienes números, cuando estoy... Mi posición no estoy tanto de cara al cliente final, pero sí te puedo decir que las ferias, eventos en los que apoyo y estoy, detecto que el libro estándar de modelismo es adquirido por personas de más edad, no gente joven. Eso La quiere gente saber. joven... De YouTube, ¿no? Imagino. Sí, Eh, al final... Es que competir contra lo visual, directo, contra el vídeo, yo creo que es muy complicado. Es complicado. Ayer cuando estábamos paseando No. por el museo de acá, Claro que no, es súper interesante y tenemos un montón de temas. nos hiciste una referencia, que acabas de hablar aquí hace un momento también de lo mismo, sobre cómo los modelistas en Japón, Proyecta. cómo los Se pone la mano modelistas encima. en Centro Europa o cómo los modelistas en España se plantean trabajar en los modelos de forma diferente. Como en Japón, cuando se plantean una maqueta o un modelo, son mucho más limpios, respetan mucho lo que es la pieza, como nosotros aquí Es lo que se trabajamos dice mucho el watering. Vehículos de fábrica, pues ellos es mucho más la tendencia ahí. No invierten Y tanto no, y tiempo no se en- entiende bien que nosotros hagamos unas cosas y ellos otras. ¿Por qué crees que se da esta divergencia cultural? Pues en Japón hasta se toman su tiempo para hacer bondage y atar a Pero- alguien. Quiero decir, no, quiero no, fuera decir, bromas. y O se sea, van. al final Y se se van van, a y se tomar van. un café y vuelven. Se van, lo atan, de- la atan y O lo atan. Esto lo o le atan o lo que sea. Esto lo he y visto en Madrid. Se van a hacer Que maquetas. pero te ataron a ti, no, cuenta. pero a mí me lo han contado de envolverte rollo papel En film, celofán. que te dejen en el comedor tirada Y y ponerse a jugar a la consola. irse. Con A un, mí con no me un ha bol, pasado. con un bol de A mí no leche. me ha pasado, igual que no me han pasado otras cosas en mi pecho. Bueno, No ayuda, no ayuda no que hay tú pruebas. hagas, no ayuda a disminuir la leyenda urbana que tú Es hagas una referencia. leyenda También digo- urbana. también Que digo hagas que sí, referencias. Es que acá, envuelto durante todo un día con eso en el pecho, ¿Por qué crees que nos gusta trabajar así? la Que nos ex gusta de hacer así. Benidip está aquí, por si quieres. El España. origen no lo sé. Yo creo que al final gran parte de nuestra entrada al hobby es por la gente que te relacionas, estás influido por tu alrededor, ¿no? Por las publicaciones y también por la disponibilidad de productos. Ya, pero ellos también ven las mismas publicaciones. Correcto. Entonces, una vez que hay una carta de opciones,
creo que la gente se decanta por una de ellas. Y en concreto, sin saber exactamente el motivo del razonamiento, es verdad que en Europa y también en Estados Unidos, etcétera, aunque insisto, el mundo anglosajón suele hacer maquetas pelín más limpias, optan por ahí. Creo que si lo queremos restringir al mercado español, hay una vertiente mucho más potente artísticamente hablando. O sea, la gente intenta hacer auténticas obras de arte y en Italia pasa lo mismo, ¿vale? En Francia, Países Bajos, y luego ha habido distintas marcas, esto es modelismo muy estático, pero ha habido marcas que han, pues Berlinden en su día fue muy potente y dio un cambio muy radical a la forma de abordar las maquetas, luego ya quedó un poquito en desuso, pero además se produjeron un montón de complementos para que las maquetas adquiriesen un nivel superior, porque no nos vale que sean de caja, porque queremos que alcancen Personalización, más. ¿no? Sí, exacto. Entonces, no sé la raigambre, si hay una conexión cultural. Yo, a lo mejor, desde mi punto de vista de trabajar en acá, es verdad que yo he estado en Japón, he ido a tiendas y tienes multitud de marcas de pintura tipo laca, etcétera, pero ves los kits de weathering de Tamiya y son extremadamente simples, ¿vale? Porque no se y al usa, final porque no es mercado. entiendo que es el pez que se muerde la cola, no sacan más porque la gente no les consume y ellos tampoco lo potencian, con lo cual la gente tampoco lo hace. Bueno, y luego Y sin embargo, en España- yo les llamo Gundams, ¿no? Los Gundam, Los llaman Gundams, que es como se llama. no, Por ejemplo, los Gundam. los Gundams son... Sí, incluso en el Gundam hay weathering. Si veis, Pero no si veis los están- box arts, la forma en que se presenta localmente en el mercado asiático, no hay weathering. No, Hay son muy algunos autores muy buenos que de hecho son un poco nuestra conexión y nuestra vía de entrada hacia nuestro concepto en el lejano oriente, pero son minoría, los cuales invierten en una... Es que luego también hay gente que, como al final un Gundam, ¿no? Es una serie que han visto o han leído o ha estado en lo que sea, pues es como si te compras en el coleccionable de He-Man y te le pones tú a repintar y tal. Claro que hay gente que lo hace, pero son minoría. La Bueno, mayoría volvemos a lo de gente siempre. Si lo yo me construye, pinto- lo pone y ya está. Un 80% de las veces vas a ir a los colores que te enseñan y además los Gundams que vienen pintados. Bueno, No, pero vienen luego pintados. es el eterno debate entre si un tanque marine o un marine tiene que estar limpio o sucio, ¿no? Porque no, protegen su armadura, la limpian, en el caso del Gundam, que es antes de la batalla, cuando está en el hangar, cuando Después- ha salido, puedes contar historias Por también. eso incluso aquí al final tú tienes opciones y decides. Luego también hay opciones que te pueden parecer increíblemente apasionantes y acertadas desde el punto de vista estético y tú no verte con los recursos para poder llegar ahí. Por lo cual tú sacas tu carro para jugar y punto, ¿sabes? Tampoco hay que complicarse tanto la... Ah, y luego lo que tú dices, hay niveles, no es lo mismo La el vida. tabletop para jugar, el señor 2 de las metros. contras, Aquí- o alguien que Un quiera... metro y medio hasta la mesa. Yo Ponerlo creo en la estantería. yo voy a intentar pasar del tema, que me preocupa que no votéis. No, vamos a votar, vamos a votar. Que al final esto no vamos a perder la cabeza, esto va de disfrutar. Y más el tema es que el tiempo que estés haciendo, lo que decidas hacer, te guste. Y en una maqueta te puede parecer que mi Gundam está hecho y en otras quieres ir un poco más allá, entonces no hay una, creo que el No hay una forma 99% correcta. no vamos a ganar concursos, ni vamos a debatir si en Hungría, por el hecho de tener estilo español o no, puedo tener más o menos oros, ¿vale? Esto va el mass market que tú decías antes, ¿no? Los ciudadanos de a pie, que el tiempo que estemos ahí delante te lo pases bien. Si ves que el weathering es una cosa que se te va de las manos y manchas o haces cosas que no las controlas, no lo hagas. Ya está, ¿sabes? Céntrate en la parte anterior y podrás tener más modelos y tener más ejércitos y más maquetas. Hay que ser decir pro. O basta. Eso es cierto. No, es importante, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Venga, va. Yo quería preguntarte, ¿acá nace como una empresa de pintura para modelismo o pintura para modelismo de Wargames? Vale.
Claramente la respuesta es nacemos como una empresa para modelistas estáticos. Y esto lo hemos comentado un poquito, y estáis haciendo un viraje hacia el modelismo de Wargames. Virar significa perder el punto de Vale, referencia y vale. a otro. Estáis- Es simplemente intentar entender Abarcar. que hay Ampliar cosas el horizonte. que usando lo mismo que usamos nosotros habitualmente para hacer carros y aviones de Segunda Guerra Mundial o del conflicto que sea, se usan exactamente igual en juego. Y obviamente acá era difícil de encontrar o difícil de identificar en cierto canal de distribución, y ahora es relativamente frecuente el Encontrarla. ver que está en ese canal de distribución. En ese cambio está, creo que lo hablamos el otro día, ¿no? Está desapareciendo ese modelismo militar o estático, como tú le llamas, para cambiar hacia esa fantasía, o es Que están desapareciendo los modelistas. que están desapareciendo los modelistas y no entra gente nueva, porque además es un problema que parece que preocupa también a la gente que juega a miniaturas, que no entra gente nueva, ¿no? O sea, y si tenemos que coger como referencia, como tú el otro día nos estabas contando, ¿no? Que cuesta cada vez más que entre gente nueva en el mundo militar, que ya son gente que tiene, pues, muchas veces 50, 60 años, que además tienen que abandonar, ¿no? Porque no cuesta, ¿no? Cada vez más poder hacer una maqueta con según qué edades, por capacidades, ¿no? Artrosis, visión, dolor de espalda... Uno de tus miedos, que el otro día no respondiste, y lo has dicho alguna vez, tiene que ver con no poder pintar minis. Y alguna vez lo has dicho en cámara. Sí. Pues Y además yo tengo un abuelo que tenía tembleque, y alguna vez me doy cuenta que cuando fuerzo mucho la mano me tiembla un poquito, entonces me vienen, ¿sabes? Como en Vietnam, recuerdos de cuando yo era pequeño y veía a mi abuelo y pienso que a lo mejor no puedo llegar a tener impulso. Es un miedo, pero supongo que se puede llegar a vivir con él. Puedes buscar alternativas, de hecho, creo. No pintarás, pero sí, puedes hacer hay otras cosas. otro tipo de modelos constructivos que puedes Si hacer. los Perdic Por sin eso, un brazo sí. pudieron seguir haciendo. Además, el otro día me pasaron un vídeo de un tío que se ponía un arnés con una cerveza, bailaba y la cerveza se mantenía estable. No te extrañe que dentro de poco podamos tener cualquier gadget, que además sería muy interesante a tener en cuenta en cosas de pintura, que te estabilizaran, que te hicieran, sería nueva Una tecnología. especie de Steadicam. Pues poca broma. Yo, para responder a esa pregunta, lo que te diría es que, como en casi cualquier cosa que uno intenta entender bien y no dejarse llevar por su experiencia personal, es buscar indicadores y sacar números. Entonces, ante esa pregunta vamos a intentar lanzar un par de indicadores. Que yo sepa, una tienda de modelismo estático, al menos en el mercado español, no ha sido fundada desde hace más de 5 años. Y por contra, desgraciadamente, muchas de ellas, coincidiendo por ejemplo con jubilaciones, han ido cerrando. Es decir, no hay, desde luego, apertura de nuevos puntos. Y si no hay apertura de nuevos puntos es porque no hay clientes que estén demandando ese bien o ese servicio, ¿vale? Si me tengo que regir por los que existen y cómo evolucionan las facturaciones, y en concreto de ciertos clientes que claramente son tiendas de maquetas, pues efectivamente también ves que hay como mínimo un estancamiento, y luego hay aspectos que son más cualitativos, que corresponden a ver cuál es el inventario que tienen en tienda. Y muchos de ellos han hecho cambios modestos o menos modestos hacia otra tipología de productos. Hay tiendas de modelismo que, si eran estrictamente tiendas de modelismo, pues han incorporado puzzles o han incorporado modelos constructivos más de piedrecitas para hacer... Los Cente. A mí me fascina la gente que construye edificios. Con O baldosía. sea, que básicamente es hacer albañilería en miniatura, me parece. Vosotros tenéis una de las, Sí, abajo de las una de maquetas que está hecha así. Sí, ladrillito a ladrillito. Así que eso a priori te hace pensar que
que obviamente es un mercado que no crece y por no decir que decrece. También aquí hay que tener en cuenta a nivel internacional, porque puede ser que esto sea una situación que vivimos ciertos países, ¿vale? Normalmente la vía de crecimiento está siendo, obviamente, cuando tú tenías un canal muy estable y muy asentado, y estás en casi todas las tiendas, está siendo el word game. Pero la realidad es que además de eso, dices, bueno, pues es que si aparecen puntos de venta o cualquier cosa que se relacione con el mundo modelístico, pero es muy modesto, ¿vale? Luego estaría otra situación que es, lo que pasa que esta hay que tocarla con mucho cuidado desde mi punto de vista, que son los concursos y la vitalidad de los concursos modelistas, que siempre han sido grandes encuentros. Lo que pasa que esos encuentros son significativos para la gente muy buena y por otro lado para la gente que económicamente decide irse un fin de semana con lo que eso conlleva y estar compadreando y presentar obras y tal. Entonces ahí te puede dar un pequeño subidón de adrenalina, es decir, el modelismo está fuerte y el modelismo está, pero porque estás ahí dentro. estable. Sí, bueno, claro, Pero es como rodeas de- ir al es salón del como- cómic y ver todas las publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces luego tienes que verlo como eso se materializa de alguna forma, ¿no? Y quiero pensar que es complicado. Luego también en los propios concursos las temáticas van virando. Entonces, para mí modelismo estático es alguien que pinta una figura a nivel artístico, ¿vale? Esa gente no tiene nada que ver con el juego, ni lo que tú has Ni dicho les como importa, ni les el word interesa. game y todo esto. Pero incluso también una vía buena de apertura de miras y de abrir horizontes es dejar a un lado la temática militar, que te puedo confirmar obviamente que está muy en desuso y cada vez más, porque además vivimos en sociedades que no está bien visto, que no es algo tan transmisible entre generaciones y que, bueno, encima cada vez que hay un conflicto contemporáneo parece que menuda pereza ponerte a hacer temas de estos, ¿no? Porque insisto, el modelismo son muchas cosas. Es que aquí es verdad que acá teníamos un fusil, bla bla bla, pero es que hay mucha gente que hace coches de carreras en el modelismo, ¿vale? Sí, claro, ¿no? Pero vas a un concurso y en esos concursos son mínimas las obras que se presentan de ese estilo. Luego hay otro tema, voy a poneros de ejemplo, vosotros sois comunicadores, compartís un hobby y lo seguís haciendo porque os lo pasáis bien y porque encima la gente os ve, pues es un win-win. ¿Cuánta gente dentro del modelismo estático de habla hispana conocéis que haga lo que hacéis vosotros? Vale, entonces ahí hay un problema y es que los que estamos dentro no conseguimos a lo mejor transmitirlo o emocionar a la gente para que te siga. Y la otra es que a lo mejor es que quien te sigue no es suficiente para mantener la expectativa de que voy a seguir trabajando en este canal. También ¿no? te digo que nosotros no pedimos más que la compañía. Hay gente que a lo mejor aspira, que esto lo hemos hablado en el coche y que se verá, aspirar poder vivir de ello. También hay que ver dónde está el límite. No, pero de lo No, que pero Mira, él no ha sé. hecho, hace un momento, ha nombrado, por ejemplo, que al final para los concursos, en los concursos predominan mucho un tipo de modelos de militares. que Depende son de que- los concursos, hay concursos No, pero que están el muy Bullfragor, orientados el a Bullfragor, ¿no? civil Sí, también, pero- hay que tener cuidado, pero los concursos, digamos, generalistas Sí que tienden a tener una impronta en la que los modelos militares son bastante predominantes. Sí que ha habido han ido apareciendo nuevos modelos que se presentan, pero por ejemplo, a mí hay gente que me ha comentado que es que los que juzgan no entienden estos nuevos modelos. O sea, no entienden, saben mucho de tanques, saben mucho de aviones, saben mucho de modelismo militar, pero cuando tienen que evaluar una obra que se escapa de eso, Un dragón. por ejemplo, o un vehículo más civil, no lo entienden. Pero yo me iría más allá, yo haría una pregunta a un brindis al sol, quiero decir, ¿tú crees que una persona que concursa en concursos de modelismo estático sería capaz de ganar un San Sabino o una Golden Demo? Eso también se entrelaza un poco con lo que tú dices. Las técnicas son muy parecidas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde crees que radica el problema? ¿En que no Pero, interesa ¿te refieres en a que- alguien en que que ellos proceda del mismos mundo del hacen- juego o de una temática de una temática de, ciencia por ejemplo, ficción o de vamos fantasía? a poner un ejemplo, y tenéis una persona trabajando con vosotros que es brutalísimo haciendo tanques,
¿vale? Que es Abilio. Ujú. Abilio lleva un Rhino a la Golden Demon con la majestuosidad con la que trata a los... ¿Tú Ah, crees yo que solo- sería valorado y se le podría llegar a dar Vale, una Golden Demon? aquí hay que tener en cuenta una cosa que, bueno, Porque esto yo puede creo que ser luego hay lo más guetos polémico también. de esto. No pasa nada, somos los groupies. groupies. Hola, ¿qué tal? Ya Hagamos el sabéis. indicador, pero bueno, si no queréis saber, pero No, luego, yo tengo una otra Vale. pregunta para ti, además. La de Golden, en esto. la Golden Demon es una herramienta comercial. Vale. San Sabino en teoría no. Vamos a poner San Sabino, no la Golden Demon. Te voy a poner Vale. por- San Sabino en Sabino teoría es no. un concurso de figuras, con lo cual carros y eso no cabrían. Pero yo Pero yo te puedo digo presentar Eduardo, un, ¿no? te puedo Eduardo, que es presentar un un pintor soldado, un excelente. francotirador ruso. Y que Eduardo creo que ha sido plata, ha llegado a ser plata en San Sabino. Creo que todavía no ha ganado uno. Todavía no lo ganará. Eduardo ha coqueteado con... Eduardo suele presentar histórico, pero yo no creo que haya ¿Tú un no crees que hay problema veto? en el que cuando Edu borde una pieza de... Yo creo que es un poquito... Si lo que estamos intentando entrever es que hay una especie de núcleo duro que no permite que por osmosis entre la fantasía, Es que no creo ni que sea forzado, creo ¿eh? que es un tema quizá no tan así, sino que a lo mejor la gente que ha pintado hasta ahora, y eso está cambiando porque hay un nivel impresionante en fantasía, en ciencia ficción, es que ni le ha interesado una mierda ir a San Sabino. pero tú Y te- no ha hecho el ejercicio. Entonces, Pero puede ser que haya otras técnicas dentro de la Golden Demon que no sea el acrílico. ¿Tú crees que pueden haber enamels, pueden haber... yo creo que sí. y se Lo que destaca, pasa que o no le yo- interesa yo creo destacarlo que sí. porque quiero vender Citadel también? Quiero decir, y es acrílico. Mira, al no, final no lo las- vendo como producto. sí, bueno, están cosas un poco polémicas, pero ¿cuál es el objetivo? Si yo me dedicase a eso, ¿cuál es el objetivo de la Golden? Creo que para mucha gente es visibilidad y potencial fuera de la Golden. Si gano un oro, muy bien, pero al final el que sea mencionado y el que me den visibilidad, gana. ¿Vale? Entonces, Entonces, es un caché, al que final- aumenta tu caché. Ya Al está. final creo que cuando tú eres un pintor profesional o semiprofesional y vosotros estamos hablando de la parte de concursar, que significa una mención, un reconocimiento, pero hay una parte mercantil, que es vender esas obras a coleccionistas, tener Los clientes hay. que te piden Los encargos hay, y los tal. Coño, pues es bastante normal que tu clientela, la que vaya a pagar por un titán hecho modo weathering 10.000 euros, porque solo ¿no? la pieza te vale 2 o 3.000 pounds, pues tengas que ir con eso. Y entonces te das cuenta de que Abilio, quizá la pregunta sería, es que a lo mejor no le interesa hacer un landrider, ¿sabes? Entonces, podríamos hacer el ejercicio de Me interesa... le doy a Abilio la instrucción y le digo, estoy de broma, ¿vale? Tienes que hacer un Land Rider y tienes que presentarte a la Golden Demon y ganar tal, pues ahí yo sí que quizás sospecho o tendría un poquito más de dudas de que gente muy vinculada con una marca le puedan dar esa visibilidad, ¿vale? Sobre todo porque además la empresa que está capitalizando ese concurso, poquito a poco, pero cada vez interactúa más con prescriptores, le ha costado mucho, porque ellos Porque siempre han es la grande, su y la modelo. grande, No, y pero la grande porque va a suele ir más la grande, lentamente pero, para pero ello. grande o pequeño no es la explicación. Ellos han tenido un modelo in-house de prescripción. Y todos los equipos de distinta índole que han tenido contratados y trabajando para hacer los boxas y para hacer las white dwarfs y enseñaros cómo pintar, han sido un modelo in-house. Y ellos, por así decirlo, no han considerado, no han valorado tanto la capilaridad, permeabilidad o capacidad de atracción que tienen otras tienen una personas. línea muy clara de lo que... Pero ellos, por ejemplo, Sí, ellos sí. han cambiado recientemente, han hecho eventos ¿No que metálicos han puesto ya? han incluido a personas que cuando se hizo la presentación de Herejía de Horus, varios pintores españoles fueron Sí, y invitados. las contras, y para sacar las contras se llevaron no sé cuántos youtubers a que las probaran. Y luego, aquí en las Golden Demon, hay mucha gente que está asociada. José ha tenido un resultado extraordinario para ser la primera vez que va, insisto, porque luego creo que también hay una especie Deudas. no deudas, no creo Claro. que hay tema de no te voy a dar todo en la primera vez, volviendo al tema de las citas y
y todo Te esto. voy a dar todo en la primera cita. Porque Es- si no, no vas a creo que- volver. Creo que hay, Es que hay porque muchos si no, que no vas a dejaron- volver. Creo hay que muchos generas que unas dejaron la expectativas. Golden. Por eso no fui a ver a la Mona Lisa del Louvre para volver, Hay muchos que dejaron de presentar a la Golden y ahora han vuelto. ¿Por qué han vuelto? porque necesitan estar en la Porque- película. Quiero decir, José necesitan- ha rascado muchísimo metal en la Golden Demon y creo que es una persona que internacionalmente está asociada a nuestra marca. Y no le ha sido un impedimento. Y francamente, el valor entre el oro y el bronce, creo que José ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien. ¿Sabes? Al Y final, luego todo ya es subjetivo y ver qué te gusta y qué no te gusta, pero... Luego está lo de jugar en casa, jugar como, ¿no? No lo sé, eso Pero es lo que quizá... En campo. un Yo oro, insisto, una quizá plata, un bronce. Todo una este cosa comentario subjetivo. viene de las críticas y contracríticas de que en el Mundial gana una persona de histórico y creo que es una persona que gana porque es una pieza impresionante y no creo que eso signifique que nunca jamás una temática de fantasía vaya a ganar porque haya una especie de núcleo duro que no permite o no entiende esto, ¿vale? Creo que allí hay gente que es perfectamente capaz de entender una pieza de fantasía. Nos hablabas de indicadores. Yo, pero una última pregunta, antes de que nos vayamos a algo o reflexión. Tú has dicho que cada vez hay menos tiendas que abran de maquetismo, pero al contrario, el otro día... fuera de cámara, por lo que sea. Pero ofrécele agua, por favor. Pero no tiene nada. Tengo el vasito ahí. Ah, no, lo traigo. Pero cuando el otro día estábamos hablando, ¿no? Que al final en Barcelona han abierto como 3 tiendas o 4 ¿De de qué? venta de Gumpla. ¿Correcto? Eso sigue siendo maquetismo estático, ¿no? Afirmativo. Y me has dicho que no hay canales, pero yo, así de memoria, te conozco dos canales de modelismo estático destinados al Gumpla. También, ¿no? O sea, Tu pregunta ha sido modelismo militar frente a modelismo Wargame. Entonces, yo te y con Gumpla podrías... ¿Tú crees que llevando Gumpla entrarías en este ¿por qué tipo de crees que torneos? nosotros sacamos una gama de pinturas como Dualexo? O sea, Es yo- que no sé qué es la gama de si- pinturas si- Dualexo. Si yo no consigo leer bien las tendencias de mercado, pues no estaría trabajando aquí. Creo que no tendría mucho sentido. Cuando nosotros vemos que además la forma en que se está pintando, el tipo de acabados que se consiguen o el tipo de acabados que se buscan mayoritariamente, pues nosotros tomamos una decisión y es apostar por una gama de pinturas. Perdona, ¿Y no puede ser que lo que haya cambiado es hacia dónde va el interés de la maqueta? No, Obvio. no que desaparezcan maquetistas. Correcto, por eso. Lo que pasa que una tienda de modelismo Está muy centrada en el solo, pixel. solo en Gumplas, esas tiendas que tú me estás mencionando tienen otra... Sí, claro, hay mucho Gumpla, pero también tienen algo de tienen merchandising figura de de... acción, merchandising, etcétera. Entonces, cuando de hablamos anime de modelismo, solamente. 100% modelismo, sí sería, creo, sería complicado mantener incluso en una gran urbe como Madrid, Barcelona, una tienda de ese tipo. Solo, insisto, para kits de plástico que requieran un montaje y una pintura, ¿vale? Dentro del modelismo está el radiocontrol, nosotros no lo trabajamos. Sí, hay y muchas... el tren, ¿no? También, que el tren es otro mundo que no te lo A acabas. productos, hay algunos aficionados a esas partes del hobby que hacen los efectos que nosotros promovemos y que nos gustan hacer, etc. Si lo ves en relación, porque lo has traído bien, yo estaba explicándote lo que tiene que ver con el modelismo militar, porque creo recordar que la pregunta ha sido... Sí, bueno, yo iba a militar, pero como que has dicho lo de los kits, antes Pero- hemos hablado de Gundams... el último indicador, quizá muy evidente, muy obvio, muy a la mano, es qué tipo de maquetas sacan los fabricantes. ¿Vale? Entonces tú te vas a los grandes fabricantes asiáticos y los fabricantes del este de Europa y tal, y ves que hay una tendencia a civilizar vehículos, ¿vale? Es decir, hacer variantes civiles. Las novedades militares se están ralentizando mucho, es decir, se frena, lo cual quiere decir todo lo que se saca no se consigue meter en el mercado todo lo rápido que se quisiese. Y nosotros, por ejemplo, una marca que hemos distribuido desde hace mucho tiempo, que es Meng, pues ha apostado por ir hacia de lo que venía siendo tanque Segunda Guerra Mundial, ha apostado a ir a una serie de Evangelion, a temas de ciencia ficción y a ¿Es porque coches. ¿Es porque es menos polémico?
No, yo no creo que No, influya. Pero además es que Ah, debe costar está más. tan Polémico creo que era también hace 15 años. O sea, estamos en un país que luchó o hubo clara sensibilidad para Pero yo creo que ahora contra la OTAN, etcétera, hay etcétera. una mayor sensibilidad en lo políticamente correcto e incorrecto y en lo... No, yo no creo que sea eso. Yo no he vivido nunca. Es verdad que sí que conozco bastante bien pues problemáticas que ha habido a la hora de el uso de espacios públicos, de ayuntamientos y tal, Las y DAO. el controlar muy mucho la estética y lo que se está exhibiendo, porque en un momento dado, pues un medio que cubra eso y haga ciertas tomas o el redactor enfoque el tema de una forma un tanto peculiar, se le cae el pelo al ayuntamiento, ¿vale? Entonces, Las DAO, sí, cuando... En Barcelona, las DAO. No está muy claro exactamente qué pasó, Pero no está muy claro lo que está pasando, pero lo que está claro Que los escondieron. es que se hay escondió una a parte Alfares. que es la del Wargame, simulación, que en un festival de juegos está apartada y escondida. Por algo será. ¿y qué temática es? A ver, al final las DAO mundial. tiene como dos zonas, ¿no? Y la zona principal, como si dijéramos, era sobre todo organizada por editoriales para hacer pre-campaña navideña, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque me gustaba que lo venden como Y he algo dicho editoriales, fíjate que no he mencionado ninguna editorial en pero se concreto. podría perfectamente mencionar una editorial. No, porque hay más, o tiendas, o una tienda, De además, hecho, que es una tienda que no se deberías dedica. mencionarla. Deberías mencionarla. Deberías mencionarla y a vacas tardes. Y A vacas tardes. A vacas en los montes Pero- pastan. Sí que hay una parte, todo lo que es el juego más media, porque los juegos de mesa sí que han sufrido un despunte brutal en los últimos años, mientras que lo que era, esto estaba todo el 90% del espacio, mientras lo que era no ya el wargame de figuras y tal, sino que el típico juego de cartoncitos El ASL. histórico, ASL, Estaba como escondidito. GMT... Es que eso está Lo que muy pasa mal, que, pero mira, hacer en una cuanto feria- a IDAR yo te intento extrapolar y llevarte a otro sector. En el mundo del videojuego, la guerra está Te lo iba a decir, es que te lo iba a decir ahora mismo. O sea, lo que estamos pasa que- coartando estas libertades, mientras que luego tú haces una feria de videojuegos donde hay shooters, donde hay combates. Pero donde- es increíble, o sea, Call of Duty sigue siendo uno de los videojuegos, una de las series que más pueda vender. Pues Fortnite. Pero, Es pero, verdad, no, también te digo- pero ahí Es lo mismo. puede haber un Ah, problema. es lo mismo. O sea, si tú Estás ves matando número de A nivel juegos... de aceptación social, Estás encima matando te voy a decir gente. una cosa, es gente muchísimo más joven, o sea, Exacto. que está jugando al videojuego y está aceptando tanto su entorno como él Sí, sí, mismo que la comprar violencia es esa correcta. temática. Que la No violencia solo es eso, correcta. No, no, muchísimos no hablo de- tiroteos, no hablo de muchísimos violencia, hablo tiroteos de que han que habido en Estados Unidos vienen derivados en que se piensa que están jugando al videojuego. Pero yo no hablo de eso, es la aceptación Mira, de la mira, temática. esto se te acaba de ir la no se me flapa, acaba de ir la flapa. pero allá. no valoran la vida de los de No, de no, todas estás usando el mismo argumento A ver. que los que usaban para decir que los que juegan ahora en la Diablo. No, te Sí, digo- sí, o sea, se te ha ido la flapa Que no. muchísimo. A ver, yo O solo sea- intentemos concentrarnos en Pero el tema por de falta- la volvamos, temática. falta Y la la temática responsabilidad no es, de la- no es de la tanto el paternidad. tema. A lo mejor lo que hay que preguntarnos es, me mola la temática, es algo chulo, la guerra contemporánea, la guerra futurista y tal, pero no como para construir modelos. Pues ya está, no hay mayor tema. Los gustos cambian. Exactamente. Y por ejemplo, la temática militar por excelencia nunca es la contemporánea, es Segunda Guerra Mundial. Y vamos a intentar hacer un rizo de un rizo dentro de la temática y dentro de las series de Call of Duty. Y os acordáis del Medal of Honor y todo esto, ya no se sacan juegos Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? La realidad es que hace mucho tiempo que no se sacan, se sacó el Call of Duty hace 4 o 5 años. Y a partir de ahí, cero. Y se van a Todo juegos es futuristas futurista porque- o Pseudo-futurista. súper Es- contemporáneo. ¿vale? Y os contemporáneo puedo decir futurista. que contemporáneo en maqueta no es especialmente, cuando hablamos de maqueta militar, no mueve especialmente el tema. ¿vale? Pero- Suele ser Segunda Guerra Mundial y además ciertas temáticas. Pero eso además, Pero si eso te es vas la al Wargame, estética. ya dentro de eso mismo, ¿no? Al final, en el Wargame de fichas, ¿vale? El juego de mesa de Wargame, no el Wargame
tipo Folk, que también estamos en Segunda Guerra Mundial, más que en contemporánea. En contemporánea hay muy poco. Y cuando te vas a cosas contemporáneas, además, se generan problemas porque... Nadie quiere entrar en ese conflicto. No, porque nadie quiere... O sea, yo me acuerdo una reseña del Fire in the Lake, donde, claro, a ver, te dice, hostia, estábamos jugando y uno de los chicos de la mesa se levantó porque había sido un marine que el jeep, carro, que no quiero liarla, que te enfades conmigo. Pero no sé en qué iban, ¿vale? El de delante suyo explotó por Fire in the Lake, que es el de Afganistán, ¿verdad? No, Addistan Plain, perdón. En Addistan Plain, que es el de Afganistán, que explotó el jeep de enfrente suyo, matando a compañeros, etcétera, 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 y el tipo se levantó de la mesa y no volvió. Porque le habían molestado, le hacía revivir un momento traumático en su vida. Esto es un caso especial. Bueno, pero ¿y cuánta gente te ha dicho que no se puede hacer un laberinto porque no estamos suficientemente lejos para entender un juego sobre la guerra contra el terror? Pongamos que Vietnam y el vehículo de Vietnam se está transformando en el límite actual de para atrás. Luego ha habido marcas que las guerras de Oriente Medio y todo eso sí que sacaron bastantes kits y al menos comentaban que se vendía bien y tal, pero por ejemplo nosotros sí que hemos detectado que en aviones marcas ucranianas ahora, marcajes, se venden mejor, pero sigue siendo una venta que no es de maquetas que se Para vendían. vender cosas hay que generar guerras, ¿no? Sí, Bueno, claro. Pero no es un, Bueno, eso es lo que decía no es un el señor de game la guerra. changer, ¿entiendes? No es algo que sea como... hostia, ahora la Si solución... los maquetistas nos han tirado a comprar... vamos a hacer todo sobre Ucrania, Rusia y todo eso. Notas dentro de unos números que hay un repunte. Estoy pero convencido sí, que hay- si empezáis a anunciar este tipo de productos, os unan. Bueno. Y se os tiran al cuello. Ha Estoy convencido. habido historias, porque obviamente había marcas rusas, tienen distribuidores europeos, esos distribuidores europeos compartían con marcas ucranianas y ha habido cierta polémica, incluso en redes sociales, pues exigir posicionamientos de empresas, etcétera, etcétera. Es una temática que yo creo que por lo que pueda pasar casi todo el mundo está un poquito... Pero no nos Alejadito. salgamos ahora de... ¿Existen diferencias entre lo que os compran los maquetistas y lo que os compran los wargameros? Obvio. Es ¿Y muy qué marcada. porque en el fondo no es, antes has dicho, ¿no? Que se hace lo mismo pero a diferente escala, ¿no? Pues entonces, ¿por qué hay una diferencia entre lo que... y qué es la diferencia, ¿no? Que es una cuestión de... Pues si te das cuenta, pincel la serie grande cuando la serie grande. la propuesta que nosotros llevamos a los distintos tipos de eventos es muy diferente. El tipo de pinturas, nosotros tenemos gamas de pintura potentes solo orientadas a militar, pues eso no se trabaja tanto en juego, por mucho que haya juego histórico, ¿vale? No es algo reseñable. ¿Hablamos de colores? Estos Sí, son colores. Cuando hablas o sea, de gama... la gama que es un nexo de... Pero unión no te olvides es la que acrílica. no te olvides que yo no pinto muñequitos, ¿vale? Y me pierdo aquí. Gamas son colores. ¿Vale? La gama son Hay colores. unos ¿vale? colores que están más hacia un punto Sí, de vista el histórico. verde oliva de la batalla del Bull durante la noche, ¿no? Hay una... Traje militar gastado, traje militar nuevo. No traje militar gastado, traje militar nuevo. Ensangrentado. No sirve porque no has dicho quién hizo ese traje, a qué hora estaba cosiendo, ¿Y si ¿vale? Y qué tipo de máquina de coser. fue a mano o fue a máquina? La gama más compartida es tercera generación, luego influye mucho la forma de presentación del producto. Por ejemplo, cuando se venden sets, pues un box art va a hablarle o a un cliente o va a hablarle a otro, ¿vale? En juego la gente tiende a preferir sets más pequeños, menos variedad de, quiero decir, menos amplitud. Sin embargo, en histórico los sets suelen de ir entre 6 y 8 colores y en juego los sets que están funcionando son 4. Los que tenéis Vale. ahora pequeñitos. Sí, y luego están los Signature y todo esto. Y Signature funcionan igual de bien en uno que en otro, lo que pasa que, pues obviamente hay un Signature que lo hace Adam Wilder o Christoph Pulinski y hay otro que lo hace José.
¿vale? En juego cada vez más se usan los productos tipo enamel y de hecho hemos hecho algunas series que son pioneras solo para juego, ¿vale? La gama de terrenos de texturas y todo esto es el otro gran nexo de unión. Me mola muchísimo hacer bases. Esos dos son consumidos indistintamente por unos que por otros. Lo que pasa que luego la gama la ampliamos posteriormente, dándonos cuenta de que hay toda una serie de terrenos de fantasía que no tenemos de bote, por así decirlo, y que si lo que quieres es facilidad y un buen precio por un producto ready to paint, pues lo adaptas, ¿vale? Entonces, más que todo, lo que se está haciendo es una adaptación a un doble canal. En el enamel, por ejemplo, nosotros tenemos washes, pues eso tienes que tener en cuenta una cosa. Yo puedo tener 2 washes y tú me vas a decir, ¿y por qué no vendes uno? Porque solo puedo decidir una etiqueta y un expositor en el que le pongo. Y cuando tengo un cliente tienda que necesita, en una tienda de juego no van a invertir en un expositor con 60 enamels, porque no lo necesita. Sin embargo, un modelista histórico que lo que busca es reproducir la realidad, lo necesita. Entonces yo lo que hago son acotamientos, cambios ligeros en la formulación. Yo sé, por ejemplo, que cuando trabajo en un lavado, si yo a un modelista histórico le doy un lavado más concentrado, no se va a quejar. Porque él normalmente lo va a poner en un pocillo y va a hacer, de hecho, la mezcla que le dé la gana, porque está acostumbrado a trabajar con el material. Un jugador quiere el producto sin toques, ¿vale? Pum, pum. Directo del bote a la figura. Entonces hay veces que se cambia muy sencillote, solamente con conseguir mejor dispersión del pigmento que va en el bote, reduzco la dilución del pigmento, trabajo con antisedimentantes y consigo rebajar las diluciones. Entonces yo lo puedo llamar lavado negro, pero tú te invito a que cojas el lavado negro que hay en una gama y el lavado negro de la otra y vas a ver que no son exactamente iguales, ¿vale? Podría homogenizar la fórmula y aún así, siendo el mismo producto, lo que no puedo hacer es decirle a una tienda de juego que tiene que invertir en 60 enamels, ¿vale? Lo que tengo que hacer es una serie corta de lo que ellos usan y simplemente concentrarme en eso, porque aquí a nadie le interesa que un cliente invierta en cosas que no mueva. Claro, ¿vale? porque entonces no... Entonces, No terrenos y tercera generación son esa vía que nos hacía pensar que de hecho los primeros clientes que nos entendieron desde el principio y vieron el potencial del producto lo tenían de siempre, ¿sabes? Las tiendas de juego, posiblemente casi todas ellas, antes de pegar este salto adelante que hemos hecho, tenían la gama de terrenos, ¿vale? Y a lo mejor tenían una parte de la gama de acrílicos antiguos militares, porque éramos de los pocos que lo podíamos tener a ese nivel tan potente. Estáis democratizando el acceso a estos productos y facilitándoselo a un público mucho mayor. Correcto, al final lo que le estamos diciendo a alguien es, mira, yo tenía este helado, ¿vale? Y este helado era un helado que se usaba en alta hostelería. Y lo que consigo es, por un cambio de aproximación al cliente o por un cambio de posicionamiento, de trabajar en un canal distinto, es que un helado que tiene una marca increíblemente potente en cuanto a potencial, pues acabe consumiendo en puntos de mayor cercanía. Que pueda servir para seguir con el helado. Tú en Nosotros en helado, en vaso Oreca y en vaso tienda gourmet. Correcto. O retail. Entonces, En dos sería muy formatos, tonto por nuestra parte volumen decir, diferente. coño, yo sé Pero es el mismo yo sé helado. hacer helado. En nuestro caso es el mismo helado. Es el mismo Pero helado hay porque para empresas ellos... que no es el mismo. No, en nuestro caso todo el helado que producimos, Sandro Desi, no patrocina pero Todavía. patrocina mi vida, ¿vale? Entonces, patrocina mi vida, entonces... Patrocina tu vida. Pues, Sí, claro, patrocina yo creo mi que es vida. un buen ejemplo. 5 y 4 de la mañana. 5 y 4. Si Sandro, si O sea, se tú funda trabajas a las 4 de la funda mañana. la empresa y él pues, empieza a tener una base de clientes Oreca, es muy normal que todo su desarrollo, todo su embalaje, su inversión en marca sea mínima, porque en Oreca no hace falta hace falta ir a las ferias, tener trato, tener una fuerza de ventas como tú. Sí. Y luego cuando quieres ir a otro canal, porque dices, coño, Häagen-Dazs, pero si están abriendo puntos de venta propios, ¿por qué estos tíos me van a ganar si yo tengo un buen helado? Entonces intentas aproximarte a ver qué se necesita en ese canal. Y así es como las empresas
crecen si son capaces de oler un poco las tendencias, ¿vale? ¿Qué ha pasado a renglón de eso? Y una cosa que creo que es positiva, y no es tirarme el pisto, es que lo percibo y yo os transmito lo que veo, que AK tiene un muy buen producto y se está confiando mucho en AK. ¿Qué quiere decir? Que incluso empresas de juego, cuando sacamos cosas que no son 100% de juego, están apostando por ellas. Porque Eso lo saben, habéis ganado. claro, porque saben que por un lado estamos haciendo una buena comunicación de los productos, y saben que hay gente que es fiel a marcas y que si sacan un producto nuevo que encima son realmente asequibles, porque estamos hablando de 3, 4 euros, Correcto. probar un envase y ver si te va o no te va, pues se acaba apostando por más y más, ¿no? Entonces, tú puedes decir, Os habéis quitado el miedo. Os habéis quitado el miedo y eso está muy bien. dices Dual Exo, ¿no? Pues, hostia, pero yo no trabajo Gundams. Ya, pero a mí me gustaría tener una gama de aerografía y además es una gama dual. ¿Qué quiere decir? Está súper simplificada, tío. Escoges el azul claro y el azul oscuro y ya está preparado el espectro de color, ¿vale? Si alguien te entra por la puerta y dice, oye, yo quería mi primer aerógrafo, sabes que tienes que orientar la venta hacia ese producto que está hecho para ser tirado por aerógrafo, ¿vale? Luego ya está que cada tienda tiene a su vez, cuando habléis de tienda de juego, hablas con las tiendas de juego y sus comunidades son muy variopintas. Y hay tiendas que son muy especialistas en tremendos jugones, gente muy relacionada con el competitivo, etcétera, etcétera, y de hobby entendido como Más de pintura, más como modelismo, ya- lo trabajan menos. Y sin embargo hay otras tiendas que son grandes referentes por el tema del complemento y porque hacen cursos de pintura y ofrecen una oferta también para ese vertiente. Cada una de las cosas que tienen que hacer las tiendas es entender cuál es su cliente, ¿no? O sea, Exactamente. y Y luego trabajar para que si ven oportunidades de negocio que puedan estar existiendo en otros puntos y que a lo mejor no habían visualizado, pues incorporarlos y tratar de desarrollar esos nichos. Entonces eso se hace mucho a raíz de las colecciones. Cosas que son, para mí, no tendrían ningún sentido. Pues por ejemplo lacas aplicadas al juego, creo que voy a hablar en arameo a gente que no le va a ver tanto el valor. No, no es esa laca. ya supongo que no es esa laca. Ya supongo que es esa Luego en laca, tío. cuanto a herramientas útiles, Laca Nelly. de todo lo que versa sobre aquello que nos hace la vida más fácil, sistemas de organización, etc. Es que es lo mismo, no cambia, ¿vale? ¿Cuál es vuestro producto más vendido? Como Producto. single item, item. AK012, Streaking Grind, ¿Y qué es? es un enamel, Streaking Grind se llama. Es como una shade para que lo entiendas. Se puede limpiar y hacer. Bueno, realmente A ver, Streaking enamel, Grind no es un para que wash, lo no entiendas. es un wash. Vale, es un producto base enamel es decir, un disolvente tipo thinner, que lo que haces es generar películas o pantallas o filtros en función de la cantidad de dilución que tenga sobre una superficie. Y Sticking Grind lo que genera es un efecto de degradado, de ensuciado, ¿vale? Streaking lo que quiere decir, y normalmente se usaba eso originariamente, lo que pasa es que ahora se ha convertido como en un producto que se extiende por todos lados, se concibió inicialmente para hacer pátinas, ¿vale? Entonces tú dabas una pincelada en vertical, dejabas secar un poquito, cogías un poco de diluyente y le dabas en los laterales para ir marcando esa Con el máquina. pincel de lengua de gato. Vale, entonces eso era como un efecto muy chulo, muy realista y muy fácil de conseguir de una forma muy amateur. Ahora lo que se hace directamente es que te coges una mini, es que la encharcas con el Sticking Grind y hay gente que hace estilo Grindar así. Entonces cuando tú buscas un producto que quieres empezar a guarrear y quieres salir un poco del mundo impoluto y de esos marines que desenceran las armaduras y tal, pues es un producto que funciona muy bien, alta capilaridad, es decir, apoyas el pincel cargado de producto en una superficie y el producto corre solo. Ya viene hecha la mezcla para entender. Luego lo Vale, puedes. entonces, y luego... ¿Ha cambiado la fórmula del Sticking Grind? No, lo que pasa que, Es que se ha oído por ahí hace que- años la fórmula no cambia, lo que pasa que el Sticking Grind con el paso del tiempo se convirtió casi en un color óxido
y lo que se hizo fue marronarlo un poco más o darle un toque de gris. Vale, es que yo sí Pero es había- que eso pasa muy habitualmente, quiero decir, hay colores que con el paso del tiempo se corrigen mínimamente. Las fórmulas se mantienen que ir cambiando y La mejorando. fórmula es la composición química y eso no cambia. Lo que se cambia a lo mejor es el uso de un pigmento de forma mayoritaria o no para conseguir un tono diferente. Vale. Sigue siendo un producto bueno, o sea, no ha cambiado nada. Si me hablas de que hace 2 años efectivamente se le quitó componente de rojo, fue así, menos rojizo, porque insisto, parecía óxido, y hace 2 años, hace 1 y ahora es el producto más vendido de acá. ¿Y cuál es el menos? Joder. Pues ahí me has pillado, pero el menos, ¿dices single item o gama? Lo que quieras mencionarnos. Posiblemente a día de hoy creo que es el acrílico eso. Sí, Sí. pues es una pena. En tema de gama. Pues es una pena. En Porque fiesta es muy lucha bueno, con, bueno, algún que otro pigmento seco, puede ser que sea, lo que no me sé es la referencia No, exacta, sabes. concreta, pero te podría Por afinar un dificultad de poco más. aplicar- El por- acrílico denso o metálico es posiblemente el que menos se venda. Y tiene que ver con que es más difícil aplicar o que es más nicho para el Es muy el específico. wargamer, para el Bueno, es un modelismo, para el producto, es un wargamer. producto para pintor artístico que trabaja en miniaturas. Y hay varios temas. Uno que el producto es bueno, pero la tercera gente está muy generación acostumbrado a pintar con pintura fluida y no densa. Y nosotros ya tenemos una pintura fluida muy buena. Y luego hay temas de... creo que son mejorables por nuestra parte en todo lo que requiere, no como el producto en sí, sino en lo que, cómo hemos sacado ese producto y cómo se ha marketeado. Pero ahí no te puedo dar detalles, porque Yo puedo hacer puede una ser que pregunta- sea parte de puedo hacer la una pregunta corrección que de está la curva. fuera de- ¿Y tu producto? Me quedan 2 preguntas, pero ya son las preguntas Pero es bonus. que va muy relacionado. Vale, entonces si tenemos que preguntar algo más No, que yo sí voy a nada, hacer es que una- si no, no llegaremos Ya, a ya, El contar. producto Vale, o favorito sea, de acá es AK 045, de dark brown for green bacons. Dart es muy buen color. Exacto, de aquí viene todo. Ese es el grande, luego tengo un par de pinturas fetiche de tercera generación. Los red wine. Suena a tonto perdido, ¿vale? Pero es verdad Red que el negro y el blanco son los colores más vendidos. Pero a mí me gustan. bueno, yo esperaba que me dijeras negro y blanco. Encontrar un A buen mí, blanco. no, a y mí un me buen gusta negro el es Black difícil. Smoke, me parece, creo que es AK11029. Me parece. Me no sorprende sé. que te sepan la referencia. Es Bueno, normal. yo gran parte de lo que hago es compra y cadena de suministro, con lo cual las referencias al final te las acabas aprendiendo. No todas, porque son muchas, pero hay muchas que sí que te las sabes. Esto es también Coco. Yo tengo una pregunta. La confianza de Asco te voy a hacer una pregunta. Si quieres contestar, no la contestas, si no, no la contestas. Siempre se habla de lo bueno cuando se habla con las empresas. Yo te voy a hacer una pregunta parecida a la que te ha hecho él, pero no en cuanto a lo más vendido o lo menos vendido. ¿Cuál ha sido vuestro gran fracaso y vuestro gran éxito? Creo que de los fracasos se aprende un montón y de los éxitos menos, pero... o sea, ¿qué habéis hecho? Que habéis dicho, ¡guau, vaya cagada! No, o sea, y no en cuanto a venta, a nivel de... La gran cagada a nivel global, así de estrés y de qué hacemos con esto que no fue Condemnation, desde mi punto de vista. Condemnation. Sí, fue el La libro vitrina. polémico. Es la vitrina que vimos Sí. que tenéis abajo en el Insisto, museo. creo que hicimos... No se entendió el producto. No se entendió, pero es que tampoco eso es como una forma de decir que la culpa es de otros. Pues la culpa fue nuestra. No se entendió es porque no supisteis Vale. explicar. Creo que podíamos... Eso no iba de vender, creo que eso iba de llevar el modelismo a otro nivel y a otra esfera y perseguir algo que es bueno para Fotorealismo, todas es que- las marcas y para todos los seguidores del hobby, que era visibilizar y entrar en... Al final todos los momentos disruptivos en cualquier arte, en cualquier industria han sido choques y de gente que ha llegado y ha dicho el teatro no más así o el teatro va a tocar esta temática. Y esa, al menos en los 4 años que yo llevo aquí, eso fue
Os he ido persiguiendo. Eso, no, se quedó bastante ahí, pero joder, fue el momento más complicado de saber por dónde, cómo hacerlo, ¿no? De decir, bueno, esto ya está y ahora qué hacemos. Y el momento más exitoso, pues yo es que la verdad estoy muy contento con bastantes. Pero si es de destacar... Yo creo que hay uno que es muy conceptual y posiblemente me afecta a mí y que no le interesa nada a la gente, pero es el cambio de cultura empresarial. Y en cuanto un poco que a la gente le pueda interesar, pues hombre, creo que tercera generación es una gama que teníamos muchas papeletas para pegarnos una hostia y nos ha salido muy bien. Porque el producto era muy bueno y creo que luego hemos hecho un trabajo comercial, de posicionamiento, de trabajar para que se dé a conocer eso. Porque estábamos, básicamente, éramos la Pepsi Cola intentando decir que la Coca-Cola a lo mejor ya no se había quedado un poco atrás. O por lo menos que había bebidas tipo soda que podían... La Pepsi Cola se puede mezclar con leche, mientras la Coca-Cola no. En uno de los últimos anuncios tenía mucha fuerza lo No, que no pongas nunca un avión, ¿eh? Porque era A una cambio manera de número de demostrar de bot. que una cosa era muy distinta a la otra. Y la gente Yo no creo que entendió el mensaje, pero fue... era eso. A mí lo que yo lo entendí así, o así lo conceptualicé y así fue todo, era el asalto de verdad, el asalto al castillo. Porque todo lo demás son pequeñas escaramuzas, ¿vale? Son cosas que dices, bueno, yo me centro en los nichos, en las partes menos cubiertas, pero para empezar es capacidad de producir todo eso, capacidad de incorporarlo en tu oferta, capacidad de descatalogar todo lo que había, que en acá había más de 800 pinturas acrílicas, ¿vale? Mira, como tú en casa. Hacíamos OEM para marcas como Men, ¿vale? Men tenía una gama que de hecho sigue apareciendo en algunas de sus maquetas, que es Men Color, la producíamos nosotros y ya no se hace, ¿vale? Y entonces fue decir, podemos seguir siendo una marca, vamos a decir, guerrillera, o podemos ir a la guerra. Y va a la guerra hay que ir con alto Y mucha insensatez. alto tonelaje. Y ¿vale? mucha... Y entonces el alto tonelaje, si os dais cuenta, no todo el mundo es capaz de sacar 235 colores bien sacados, que te funcionen. A la primera, ¿no? Que Además, claro, es toma, aquí lo tienes. Y además con toda una serie de muy coherentes todos. O sea, mismas prestaciones, da igual que sean de un tono o de otro, etcétera. Hay que tener una política comercial que las tiendas asuman y que vean, tú sabes lo que es decirle a un restaurante que tiene que cambiar, insisto, todo Coca-Cola por todo un nuevo proveedor de refrescos, o mejor dicho, el grifo de cerveza, puede ser un parto, ¿vale? O que tiene que introducir algo que le cambie todos los sistemas de refrigeración o lo que sea. Pues eso es más o menos lo que es para una tienda de hobby, porque invertir en un expositor que lleva 6-8 pinturas, dependiendo de la gama, estamos hablando de 2.000 euros, ¿vale? Para luego tener Con que muchos botes de llegar pintura. al punto muerto y empezar a hablar de recuperar inversión vendiendo botes a 2,75. ¿Vale? Es que es un beneficio. Son Entonces- muchos botes de pintura que has de vender para recuperar la inversión en un expositor. Entonces, yo creo que ahí, pero también es que nadie había hecho eso. Porque todas las empresas que conocéis tienen gamas de acrílico muy cortas. Muy cortas, ¿vale? Entonces, se había competido un poco en la especialización, en ciertos colores, en colores a lo mejor más vibrantes, metálicos, porque se había detectado que a lo mejor los colores metálicos, acrílicos, flaqueaban un poco. Entonces se había atacado por ese lado, pero nadie había dicho que vamos a intentar competir en buena lid, pero competir de verdad. Y entonces yo creo que para mí el éxito es que antes era rara avis ver productos de acá en ciertos puntos de venta, Muy raro. y en cuestión de 2 años es Está muy todo raro raro. no ver acá en un punto de venta.
Y no solo, y ojo, porque aquí intentamos, yo creo que el público que nos ve es español, pero es que esto es a nivel mundial. ¿Vale? Entonces nosotros en los últimos 2 años hemos abierto distribuidores muy fuertes que además han venido prácticamente para decir, necesito alternativa, la gente me está pidiendo tu producto, tenéis buena reputación, y fue prácticamente al poco del momento más crítico. O sea que creo que fuimos un poco ave fénix. Yo todavía me acuerdo de mucha gente en redes sociales, que algunos luego nos han pedido promocionales, que decían que estábamos muertos. No, cuestionaban la ¿Sabes? tercera generación. No tercera generación, hablo del Condemnation. Que básicamente con el Condemnation... Que era el último era clavo, rip- ¿no? El rip último acá. clavo en el Vale. ataúd, ¿no? Claro, y entonces, bueno, pues luego salimos con eso y creo que fue, ¿no? Como cuando en un combate de boxeo alguien está boxeando muy bien y de repente encaja una y le ves ya un poquito que no puede, Que pero, tambalea. pero se va como hacia, ¿no? Como hacía Ali, se iba a la esquina, aguantaba, cuerpeaba un poco, se movía tal y de repente octavo asalto y mete un gancho y lo tumba. Pues no hemos tumbado y además no se trata de tumbar a nadie, ¿vale? Pero sí que por lo menos de decir a qué combate, ¿vale? Y ya está. Eso Yo creo que lo que dices, no tumbar a nadie, yo creo que la competencia es sanísima además. O sea, tiene que haber competencia. Es sana, es sana. No Al menos buscas, para no el- buscas para lo el siguiente, comprador. no buscas mejorar. No, interno. Si no tienes una competencia que te persiga No te- o que te claro. iguale o que no vas No a te buscar esfuerzas. mejorar, no te vas a esforzar. Te duermes en los laureles. Dicho eso, nosotros tenemos que ir a votar, pero tenemos una duda. El otro día nos surgió. Sabemos que tenéis un museo Sí. y a nosotros nos preocupa mucho nuestra muerte. Sí. Porque hablaremos de- Estamos valorando traeros nuestras cenizas. Vale. Las esposas, ¿dónde irían más o menos? No Yo, es yo ninguna no sé tontería. dónde quiero que vayan las mías. No es en ninguna vuestro tontería. museo. A ver, él está cansado de vivir, pero no voy por ahí. Es que... ¿O haríais una pintura como, por ejemplo, Stan Lee hay cómics que tienen sangre de Stan Lee en su tinta? ¿Tú no ves una línea con sangre de edad? Y no solo eso, antes de que respondas, hay estadios de fútbol donde tienen emplazamiento para dejar cenizas de los socios. No Pero es tan tú eres socio de descabellado acá. que... Espera, cuidado. que nos hemos perdido. Eres socio de acá. No, pero digo, no es tan descabellado que alguien que toda su vida la ha dedicado a este noble arte, que es el de las miniaturas y el de la pintura, quiera que cuando alguien vaya al museo de acá, sepa que hay... ¿Os habéis planteado? Habilitar una zona. Yo te voy a Habilitar. contestar con unas reflexiones. Tampoco te quieren tus chicos para que no quieran tus cenizas y tengan que venir al museo de acá, tío. No Pero puede ser. yo creo que es más bonito que me vengan a ver al museo de acá. Vale. Es Que como me van a ver a sitio de un- que vete todos los días. peregrinación, ¿no? Hay quien va a ver a la Virgen de Lourdes al darte acá. Tú imagínate tener Afortunadamente cenizas de somos José, un de- hobby de relativamente... Barbut. Sí, no, es como... Altares, por ejemplo, el primer El pincel de Da Panteón en Vinci. Francia, el ¿no? Panteón, tú ahora que has Claro. venido de París, está muy a tope. Porque lo de excepto con los momificarme como, ascensores. lo de Los momificarme miserables. como Lenin, no... Ay, los o sea, miserables. Bueno, Los inválidos. sabes que en la Unión Soviética se hicieron experimentos con los cerebros de Lenin y Stalin. Sí. Se hicieron Se por cortaron ver, muy finitos. se intentaron analizar si las circunvoluciones eran seres superiores o... Sí, o sea, había ahí un poco de Alectus Mechanicus Sí, había. Yo creo que hasta llegar al punto de la momificación no, pero tener ahí las Libertad. Hombre, yo creo que ahora hay un problema de espacio, pero creo que sí que hay se podría habilitar, ¿no? una parte, no para cenizas, pero sí para lo que perdura, que son las obras, que es decir, hablar de, no sé exactamente cómo, pero Como una de la tonalidad. popularización del hobby. Abajo hay Me parece- una vitrina que explica los libros y las revistas. Y a día de hoy, gente como vosotros sois comunicadores y transmitís el hobby. Y la gente decide si le gusta, no le gusta, si consume de uno, consume de otro. Entonces, Ah, en te un podías momento hacer dado, hobby consolas o de todo. a 10 años vista, yo creo que en todos los sitios, si no consideran un cambio o un hito histórico en los cambios de las publicidades, ¿no? Ayer que hablábamos del tema de los periódicos, Mm. ahora un periódico es un artículo de museo.
Sí, 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 sí. Claro. Entonces decir, bueno, O pues... sea, puede ser que salga una pues foto gente- de la cúpula de los dos así. Yo creo, yo veo más el móvil de Axel. Y su, Solo el y su móvil, batería. ¿verdad? Sí, es Y con este una frase móvil, debajo, con este móvil no, grabo. una cita de está encendido. ¿Queréis? está Una cosa, grabado. o sea, a ver, esta semana o la otra tengo que ir a cambiar la batería del móvil con el que grabamos. ¿Queréis que pida la batería Y la y ponemos hagamos un cuadro? Y nos hacemos un cuadro a detrás. los groupies. Sí, no es necesario. Y los tres detrás de la mesa, así. A fotico. ¿Pero de qué Bueno. era? ¿Del principio? Porque hemos cambiado. Los que ven los vídeos primeros nuestros, a lo mejor no nos reconocen ahora. ¿eh? ¿Os han odiado? ¿Habéis sido amados y luego odiados? Seguro. Interesante. pues, Deja que que me sí. siente ahí, yo pregunto. Sí, venga, va. No. Esto se va a... Sí. Hombre, Pero sí. ya casi 2 horas de vídeo. Bueno, no pasa nada. Te dejamos unas preguntas, va. ¿Vas a hacer preguntas? ¿Nos vas a hacer Sí. preguntas? ¿Cómo se gestiona el ser... el tener un auténtico fenómeno fan y gente que os sigue y tal? Yo no lo veo. Cuando se ha hombre, pues tú mismo has contado en el canal, porque yo lo he visto, experiencias con Mossos de Escuadra, con Pero abuelitas es un fenómeno fan. en picardías. Yo todavía no, ¿Qué? bueno, sí me han tirado sostenes, pero no me han esperado detrás, o sea, que yo bajara del coche y todas o todos chillando. A ti te piden fotos, a mí por ejemplo nadie me pide una foto, entonces en algún momento habéis detectado, tú acabas de decir que hay un público inicial y un público actual, que no es el mismo, entonces habréis tenido confrontaciones o gente que habéis, o cuando tocáis distintos temas, gestionáis Bueno, una eso parte de hate o una parte de... ¿Eso cómo se lleva? Yo creo que Que tiene, no, porque tiene que la pregunta resbalar. te la defino un poco más. ¿Os llega a meditar sobre si os habéis convertido en algo que no erais por el mero hecho de... Sí, de sí, de somos emitir? algo que no éramos. Con lo Sí, cual... claro. es Hay un comprensible cambio, que haya gente. hay un Pero cambio en quién temáticas, somos. ¿o en No. qué? En No. temáticas, yo creo que sí, nuestra temática. Si tú te vas a ver los vídeos de hace 7 años y los de ahora, en los vídeos de hace 7 años posiblemente hablábamos más de juegos concretos, mientras que ahora hablamos de la vida y los juegos. Del juego. Yo voy a De contestar, la vida y el juego, la vida y los juegos yo y de voy a cómo nos contestar, afecta. que imagino que sé por dónde vas. Yo tuve una yo hablo de mí, no hablo de vosotros. ¿Habéis partido un corazón y cómo se ha llegado? No, yo creo que tuve una inflexión bastante importante cuando empezamos a ser bastante más conocidos sobre plantearme si lo que tengo que decir va a influir porque sabes que tienes más peso, porque te ve más gente. Entonces, empecé a medir mis palabras hasta que se me pasó la tontería. Quiero decir, creo que hay un momento en el que te das cuenta de que lo que dices puede afectar y afecta a nivel económico, a nivel de popularidad, al nivel de que algo pueda gustar o no, porque hay gente que cree en lo que estás diciendo o entiende, o ve la vida como tú, y lo que haces diciéndole es reforzar su manera de verlo. Hubo un tiempo que yo, incluso tomando café con él, decía, hay que ir con cuidado con lo que decimos, porque a lo mejor... Y luego lo pensaba y digo, ¿de qué vas, tío? Que estás en las nubes, a lo mejor te crees algo que no. Y creo que se nos pasó y dijimos, mira, digamos lo que digamos, vamos a molestar, o vamos a gustar. Así que hubo un momento que hizo, ¿no? Como una especie de, hostia, cuidado, y luego dijimos, también por la edad, supongo, porque por el Y que no tiempo somos que tantos. llevas, dijiste, a tomar por culo. Y luego cuando pasáis, qué sé yo, de 2000 viewers, vosotros sois conscientes de que eso, en términos cuantitativos, se considera a lo mejor más mainstream dentro de nuestro nicho. Y hay gente que en nuestro nicho solo va a lo no mainstream. Es decir, la propia evolución numérica de números os Sigue siendo, afecta o no sigue os siendo muy afecta. ridículo. Hay gente de esos que os han dejado de ver que no les veo porque se han hecho... No creo que Me gustaba la maqueta. No, me gustaba cuando era más pequeño y no lo seguía tanto. No creo que hayamos llegado a estos números, realmente. No creo que seamos tan famosos en el mundo del YouTube, del modelismo o del hobby, como para que alguien diga, ya no es Nirvana, ¿eh? No somos la voz de Horus. No somos la voz de Horus, para nada. ¿Y cuántas ofertas de patrocinios han llegado? ¿Cuánta gente os ha...? Muy pocas. ¿A nosotros? Sí. Muy pocas. Ninguna. Nunca nadie ha dicho Como que quería nunca nadie nos ha En venido. modo patrocinio... En modo patrocinio, que all-in. estampa un Nadie. logo... Somos muy Nadie. peligrosos. Más Nadie. Somos muy Nadie. peligrosos. Nosotros hemos colaborado con alguna marca
Que no nos No, ha metido en su Kickstarter. Y habéis colaborado de que... Nada, por favor, hablad conmigo un Hacemos una ratito, entrevista. lo mismo que estamos haciendo contigo. Para yo os he pagado. Sí, tú sí. Sí, claro, contenido pagado. Te hacemos una entrevista. Espera, aquí tienes que poner material promocional. Ahora tienes que poner colaboración pagada. Cada vez que hagas un Grumpis, tienes que Porque poner solo que te hayan colaboración comprado un café. Yo te es mandé una promoción camiseta de acá. Tío, ¿qué fue? No, yo Promoción pagada. Joder, pues en tu caso he mandado ya dos, Pues- así que habla con Nosotros- Ya sabes con quién tienes que hablar. Camisetas de acá, no hemos visto ninguna. Sí, llegó una camiseta de acá para los dos, una, porque no nos iba llegaron ninguno, dos. Ah, pero- porque la talla. Llegaron Ah, dos. amigo. Lo que una no llegó. Y ahí lo dejo. Uy, eso sonaba que se acaba una batería. pero A ver, técnico. Técnico, ¿está grabando? mira, Gracias, técnico. te das cuenta, yo lo que sí me he dado cuenta es que nuestras palabras afectan la vida de la gente, mucho o poco. Hay gente que el que tú digas, el que tú la trates, le puede ayudar a tener un mejor día. Eso sí. O sea, que te agradezcan, que te Pero igual agradezcan que el igual que le haces lunes un buen día, haya un también buen... puedes generar un mal día. O sea, No, hay gente que... muchas gracias por ayudar que el lunes a Eso es una pasada. llevar eso es una pasada. el inicio de la semana. Ya tengo mi vídeo de los Grumpies, eso nos llena muchísimo. Y no nos dan nada, ¿eh? Simplemente... Se ha dado el y- hecho de algún perfil, el típico perfil de Tinder que comparte su foto principal con un amigo, de que aparezca con vosotros. ¿Creéis que eso suma? O Me no? gustaría que Eso alguien sumaría llevara un mucho. salvapantallas nuestros. O sea, eso es lo que decíamos antes, eso es poner toda la carne en el asador. Eso suma. O sea, Yo sabes si me que encontrara en el un lunes por la Tinder, mañana vas a estoy estar- mirando y la chica Oh. tiene una foto nuestra, eso es un match No directo. seas mentiroso, huirías como una perra de ahí. Dirías, madre mía. Pero lo que decías, ¿no? Estábamos colaborando, nos pidieron si podíamos hablar de un Kickstarter, que iba a salir, ningún problema, ni les pedimos ni enviarnos el juego, ni nada, simplemente como mucho las reglas. No nos enviaron ni el kit de prensa. No, sí que lo mandaron. El kit de prensa que eran las reglas. Ya sabes. Vamos a discutir qué es un kit de prensa, Y ¿vale? cuando lo sacan, dices, en los típicos agradecimientos que se ponen al final, te aparecen las páginas web con las que han colaborado y tal. No había un logo, tío. No había un logo, tío. No había Dices, nuestro logo. Nosotros somos peligrosos porque O sea, creo que ha quedado muy claro. Creo que es decimos- feo. Creo que es Decimos lo que feo. pensamos. Entonces, como decimos lo que pensamos, se nota mucho cuando nos untan. Que como no nos han untado, pues nunca ha pasado. Entonces, a mí me ha llegado gente a decir, y esto es verídico, y esto no lo he dicho prácticamente nunca, me daba miedo enviarte el producto porque te conozco cómo eres Dan y sé que si no te hubiera gustado, lo hubieras dicho. Y yo dije, hombre, eso dice poco de lo que confías en tu producto. Yo, cuando alguien cree que su producto es bueno, si me lo va a dar a mí, yo no soy una persona que voy a destrozar algo por destrozar. Veré los pros y los contras. Y si realmente el acabado no es bueno, tú deberías ser consciente, o algún amigo tuyo de alrededor debería decírtelo. Entonces, a mí me envía algo acá y sé que es bueno, me podrá gustar más o menos. Podré, como te dije, por ejemplo, con las texturas, ¿no? Que te dije, son sumamente buenas, pero no me han aportado a mí un cambio como me ha podido aportar el pigmento líquido. El pigmento líquido me flipó porque para mí fue, aparte de un producto muy bueno, un producto revolucionario. ¿No me gustaron o sea, ¿son malas las pastas? No, son muy buenas, pero vienen con colorcitos. Es curioso, está guay. Pero no tenía el salto para mí cualitativo que tenía el pigmento líquido. Pero eso no quiere decir que para nada estés hablando mal de algo. Una cosa es que no te guste y otra cosa es decir que sea malo. Exactamente. Entonces, nosotros a patrocinios no... Tampoco los hemos buscado. No, pero si Esa alguna es vez otra. alguien nos ha querido decir, oye, mira, nos podéis ayudar a tal, por ejemplo, Siempre hemos hecho. A ver, correos para hacer algo sobre un Kickstarter han llegado 5 en 7 años. y siempre les hemos Y dicho que nuestro target y nuestro contenido no es un contenido... Pues aún alguna vez basado hemos en saltado promoción. a alguien y le hemos atado a la mesa para que nos hable de su De proyecto. sus proyectos. Fran, de Saúl. Y
Imaginaos que se acabase por lo que sea, ¿vale? Pegamos un pelotazo el sector completo y tal. Si se monetizase, ¿a vosotros no os gustaría poder dedicaros íntegramente al hobby? Si os diesen una oportunidad, por ejemplo, de dejar los helados, Sandro, no escuches. No, yo dejaría los helados, pero no para... no. A ser comercial. Yo dejaría de ser libros comercial. de rol, de cómic, de todo esto. Bien pagado, No. dado de alta. No. ¿No te gustaría trabajar en el hobby? No, a mí no me gustaría. A mí me gusta trabajar cocinando. Vale. Cocinar no es mi hobby. Yo en mi casa, para divertirme, para entretenerme, no cocino. Yo cocino para comer, pero ¿Ves me un gusta... macaca acá? Aquí, ¿Eh? un macaca. Acá. Bueno, Tráeselo. cuando compremos medio Logroño y necesites montar Puedo el montarlo. restaurante, Fíjate, podemos discutirlo. Con 3 Michelin por chef. By Chef, ¿vale? By Chef Grumpy. Pero yo, o sea, además esta pregunta la vais a ver 2 veces porque nos la preguntaron. Nos la preguntaron. Lo hablamos en el coche. A mí, si yo tuviera que escoger a qué me gustaría ganarme la vida, me gustaría poder ganarme la vida cocinando de una manera decente, con unos horarios Ahora, y normales. mandando. Y mandando, claro, y mandando, Y no. ahora una pregunta que está acotada y te jodes y eliges. Y es, si tuvieses que trabajar para el hobby porque solo hubiese esta industria en el mundo, ¿qué empresa cogías? Cuando dices hobby, De todo ¿qué lo que te entiendes? gusta. De todas las cosas que te gustan, que desgraciadamente no son... Son muchas. Son muchas. Claro, estoy intentando yo te digo hablar la de mía. realización personal, ¿eh? Yo te digo la mía, yo trabajaré para Black Library. Porque a mí el tema de la escritura me gusta Y te mucho. gustaría escribir, te gustaría ser... A mí todo el tema de lore siempre me ha gustado. O sea, ¿puedo decir una empresa en un momento concreto del tiempo? Sí, bueno, claro. Para acotar más a donde mi máxima relación. AEG del año 2002 al año 2007. Que es la empresa que hacía, para mí, los mejores juegos. ¿No? Sí, tenían un problema, Drag Entertainment Group. Es la empresa que hacía Leyendo los 5 anillos de juegos de cartas, los juegos de cartas con los que yo más he disfrutado. Si yo pudiera, que ahora ya no hace eso, ahora solo hace juegos de mesa por regla general de tinte familiar. Ha abandonado ese negocio porque competir con Magic, como hablábamos hace un par de días, es muy difícil. Pero yo, si pudiera escoger dentro de esto, de todas mis aficiones, a mí me hubiera gustado trabajar ahí y en development, en desarrollo de producto, en ese momento. ¿Por qué me miráis? Porque ya hemos respondido nosotros vale. dos. Yo a lo mejor os sorprende, pero a mí me gustaría mucho trabajar no en Black Library, pero sí en tema de lore, de juegos. Generar lore, de hecho, bueno, ya os iréis enterando, creo que estoy colaborando y me lo estoy pasando teta y estoy viendo un lado que me apasiona. Evidentemente también me gusta mucho la movida esta de pintura, si no, no estaría pintando en YouTube, enseñando, o sea, me gusta mucho la difusión del hobby también. Entonces yo creo que que llegue, no sé, yo el otro día estuve aquí pintando con un chavalín y me lo pasé mejor que enseñándoselo a un mayor, porque sé que ese chavalín le va a dar un valor con mucha más trayectoria que alguien de cierta edad, ¿no? O sea, que la gente se meta en un hobby que le haga muy feliz y todo aquello, pues está guay. Por eso, sí, yo creo que también en un mundo de pinturas, de hecho cuando patrocinaste la cúpula, a mí se me hicieron los ojos chiribitas porque me gusta la pintura, me gusta conocer de dónde viene, cómo se hace, porque soy inquieto. Pero el lore me gusta mucho, o sea, poder todo aquello que has leído, que has vivido, que has visto, que te has imaginado, poderlo meter en un juego o en un tipo de juego, dar ideas de personajes. Yo creo que esto a quien no le gusta, ¿no? Quien está metido en el mundo del wargame, yo creo que es muy apasionante toda la historia. Y ya la última, así realista, ¿cuánto tiempo de vida le queda a los grupistas como es? Mientras ¿Y seamos cuál amigos. creéis que es el final más digno? ¿Con cómo enterraríais a Qué el buena canal? pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Yo lo enterraría. ¿Creéis que vuestra supervivencia depende de otras empresas o de No. la evolución? O... No. Vale. No, yo creo que no. Vale, entonces, línea temporal. Yo creo que nuestro final es una partida de rol dirigida por Darth, que prometió a los inicios del canal.
clarísimamente, o sea... Sería el cierre... La forma de cerrarlo. Pero, por ejemplo, ¿habéis pensado un tema personal, yo qué sé, una paternidad, un no sé No. qué, algo que De diga, hecho- hostia puta, de hecho, esto me va yo a esto suponer lo- de hecho, esto lo he hablado contigo. una disrupción? De esto lo he hablado contigo. Hay canales que no han pasado, Por un ciclo de vida Por un que ciclo de vida vosotros ya como lo hemos tenéis pasado en el nosotros. pasado, está claro. entonces nosotros hemos lidiado con ciertos problemas que a muchos otros canales no han lidiado. Nosotros estamos haciendo algo que no queremos dinero a cambio y que lo hacemos porque nos gusta. Entonces, como lo hacemos porque nos gusta y queremos seguir quedando, el momento en el que realmente creemos que no es, sin ir más lejos, si cualquiera de nosotros tres se fuera a vivir fuera, se acabarían los groupies, por ejemplo. Ujú. Posiblemente. Posiblemente. O cambiarían muy... O cambiaría mucho. porque uno no estaría, podríamos como en Big Bang Theory, ¿no? La pantalla del uno en el sitio donde está para que pudiera hacer un directo a lo mejor. Mira, nosotros ahora, precisamente por temas de trabajo, los horarios me han cambiado y me es más difícil asistir. Tenemos que decidir cómo lo vamos a organizar. Tenemos que decidir cómo lo vamos a organizar, pero en ningún momento nos hemos En ningún planteado momento. que esto pueda ser el final. O sea, de hecho, es otro palo más en la rueda, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? De los errores sacar algo bueno, pues de los problemas buscar una Pero gestión. bueno, igual cuando tienes paternidad, tienes hijos, tienes pareja, tienes divorcios. Todos los meses no son buenos, hay veces que... Hay se meses te con ponen más enfermos. trabajos, hay meses con menos, con más eventos fuera que dificultan el que nos veamos, pero bueno, todo... El hecho al final de ser amigos, que se reúnen porque son amigos y les gusta hablar de un tema con amigos, Y se reúnen en un sitio físico. O sea, una de las partes más importantes, alguna vez hemos hablado, te han mencionado, de poder grabarlo desde casa. Sí, yo me niego, yo personalmente me niego, porque creo que el saber que, el temor a que en cualquier momento me caiga agua por encima, ¿no? Y ese tipo de cosas me hacen estar atento. Y ahí Es sí que peligroso, ¿eh? perderíamos público, lo que has comentado antes. Ahí Porque yo creo- pasaríamos a hacer lo que hacen muchas Exactamente. Y entonces el final es bonito porque es una última partida jugando. Y todo, y después ¿Cuál ha sido una la bomba, nada? una Sería bomba, nada, esto ya una es- bomba y la Esto nada. ya es para. sería como una carga de los el Rohirrim rebote cuando está allí Theoden que está animando a los Rohirrim antes de cargar en los campos de Pelennor, serían Seríamos ¿Y nosotros. cuál ha sido, porque tenéis gustos bastante variados, Pintos, cuál ha sido la última partida, a qué juego habéis jugado los tres? El último. Porque me da la sensación que jugáis muy poco entre vosotros. nosotros jugamos más. Sí, pero hablo de los tres. La última partida fue el Turno Maidar. Los tres, la última partida fue Exoterroristas a 3-4 meses. Más. Esos terroristas. Bueno, Pero tenemos que jugar de noche, después de estar trabajando todo el día. ¿y a rol si jugáis digital? No. ¿Quedáis? Vale. Bueno, pues yo creo que la noticia es que a uno de los tres groupies quiere trabajar en hueso. Así es como acaba. Ha dicho dos, yo creo que son dos de tres. Uno de los... No, no, no. Dos de no, tres, no, no, dos de no, tres no, quieren trabajar en no, hueso. no, 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 Yo darle Dos de entendido- tres. Yo darle entendido que quiere resucitar Mantis. El Warzone de los 80, cuando se Ah, tú miras, tú como digo, el vamos a Lord coger. Warhammer, Tú cuando se metían drogas. yo, Hombre, si se meten drogas también aquello quiero yo. tuvo que ser un festival. Yo por algunas entrevistas que he oído a los tíos de Alfil Juegos, que fueron los que le tradujeron el primer Ronde que trae, Abajo está una... hay una copia que fueron allí a Notting. Aquello debió de ser la fiesta. Tenemos que volver, ¿eh? Esta es chula. ¿Os puedo preguntar desde fuera cuál creéis que es el techo de acá? O sea, Workshop era un garaje. Yo creo que no tiene mucho. ¿Y cuál creéis que...? Y otra es, ¿cuál es el techo y qué creéis que va a pasar de aquí a un año? ¿Con Mira, qué podemos salir? Yo creo ¿Qué que esperáis, no? Ya hemos yo- puesto el menú en la mesa yo lo que Yo no espero puedo, sois yo- aficionados yo no puedo decir más. y dices, pues yo creo que estos tíos, su evolución va a ser a esto. Mira, es una cosa que te comenté hace... ¿Qué fue? El viernes por la noche. Yo hasta ahora acá la he visto un poco como una empresa que ha ido reaccionando a los impulsos
que ha recibido tanto por parte del mercado como por parte de los clientes, de los consumidores. Yo creo que va a haber un cambio y que acá va a ser la que va a hacer esos impulsos. Ya no va a reaccionar, Lo que los demás reaccionarán. sino que los demás van a reaccionar a lo que hace ella. Porque está en el top 3 de empresas del sector. Y va a empezar a hacer que son ellos los que van a marcar tendencias, son ellos a los que se os van a copiar productos y es a vosotros los que vais a marcar el camino de por aquí se va. Y el futuro de lo que va a ser la pintura del hobby va a ser este que marco yo. Pero esto es un dato muy importante. ¿Vosotros creéis que la naturaleza de acá será una empresa de pintura? No de pintura. O sea, esperaríais que... Digo de pintura porque pintura es lo que estáis... Sí, hombre, sí, si mañana, ahora. si mañana me presentáis dices, Macacá, ¿vale? Macacá, Ey, tío, nos follas a todos la mente, ¿vale? O sea, la primera cadena de pero- compra tus pero- pinturas y hamburguesas. ¿Acá se va a quedar solo en acá? Yo creo Pues creo que no. al Creo final que no. las pinturas, yo no sé hasta qué punto, pero yo creo que como todo es un mercado que acaba copado y además pelear contra, yo creo que tiene que ser muy difícil, por más que tengáis un producto fantástico, pelear contra una empresa monopolística sobre todo cuando hablamos de wargames y tal, que es me compras los muñecos, me compras las pinturas, me compras los pinceles, Sí. me compras los dados, me compras los tapetes, me compras la escenografía. O sea, una empresa que es capaz de subvencionar todo su propio canal, ¿no? O sea, yo entiendo la workshop. Yo sé que hay mucha gente que sale, pero estoy convencidísimo que hay muchísima gente que se queda en su En ese propio ecosistema, en el sí, sí. ecosistema, ¿no? Entonces, yo creo que pelear contra eso tiene que ser complicado al final, ¿no? O sea, hacer entender pues, que hay camino más allá de las contras, más allá de el Two Thin Layers y el estilo heavy metal, ¿no? O sea, Pero Pero- si Pero de vaya, repente que sacarais... a bote pronto se está esperando algo relacionado con pintura. AK Plus, ya verás. No, AK Plus. Sí. Vais a hacer una plataforma. Como proyecto así. Pero por ejemplo, ¿sabes? una Por las plataforma... tardes los Grumpies, por las noches la cúpula. Yo veo un canal. No, pero por ejemplo, una Warhammer plataforma Plus. más hacia el audiovisual y tal, no me extrañaría, o sea... Están tocando. se estará quedando sin batería, ¿verdad? Eh, Eso es un señal de que hagáis nuevos proyectos de evolución que no tuvieran nada que ver con la pintura, pero sí relacionados con el hobby. O sea, si nos enteramos el viernes que hacíais maquetas, Ujú. ¿no? Claro. El viernes, o Pero sea, porque no me escuchan. Pues yo se lo dije. Se han enfrascado en las maquetas nuevas de propiedad de acá. Y no ya maquetas de estilo militar, sino de tipo civil. O sea, ya es darle un giro a lo que uno entienda. Entonces, el techo es el cielo. O sea, Ujú. al final homeless. es pensar que es confiar en Y que que es luego una las- empresa que lo hace bien. y que luego las Diversificarse, empresas por pueden- supuesto. Una super especialización acaba trayendo al final. Y que las empresas pueden dividirse. O sea, tú puedes tener tu línea acá de pintura y con otro nombre. ser Tu la línea de sí, restauración. sí, de restauración. Clarísimamente. O de televisión, ya te digo. Las tardes los Grumpies, las noches la Y cúpula. la noche tus muñecos sexuales. A mí me encantaría que pusieran las líneas y muñequitos, que se vean que son muñequitos. ¿Sabes? Como en el Plus, que tengas que verlo así. En el Plus. Bueno, David, Bueno, señora K, ha sido un verdadero placer. placer el mío. Todo, no solo hoy, sino todo el fin de semana que hemos pasado con vosotros. Chicos, chicas, perversos, Promoción. ornitorrincos, muchísimas gracias por haberme estado un ratito con nosotros. Adiós. Una mala y un tocar. Un besar, una mano y un tocar. Muchas gracias. Chao. ¡Ma!